Muy buenas noches, amigos y amigas del Futsal Aragonés. Bienvenidos a este nuevo programa de 40 por 20, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido esta semana pasada y todo lo que nos viene por delante, todo lo que va a ocurrir esta nueva jornada. Sin más dilación, comenzamos con la primera y la segunda división. Y se tienen que unir conmigo. Aquí ahora mismo aparecen a los dos lados de la pantalla Héctor Brau y Rafa Beltrán. Buenas Muy buenas noches a los noches. dos. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos y Héctor. Bueno, pues si parece, comenzamos con la segunda división, donde tenemos a los dos equipos, a nuestros dos equipos, con un derby apasionante. Bueno, os dejo que habléis vosotros y como me tocó ponerle voz, luego ya vemos si compartimos o no el mismo análisis. Pues sí, Guanapix obtenía una trabajada victoria por 1-2 en su visita a Entre Ríos en el pabellón de la Granja. El partido se ponía de cara muy pronto para el equipo de Guanapix a la 10, con un gol de Samu Freire a los 10 segundos, en una jugada de inicio de partido para el conjunto de Jorge Palos. Transcurría esa primera parte con ocasiones para ambos equipos y la lesión de Iván en el minuto 9 fue clave en el partido. Iván se tuvo que retirar por lesión, entró David Marín, el chaval estuvo muy bien y hizo una gran actuación. Y antes del descanso, una jugada individual de Juan Brasesco ponía el 0-2, un resultado con el que se llegaba al descanso. En la segunda parte el partido se ponía muy intenso, con más ocasiones. Llegó a tener hasta 3 palos el conjunto de Entre Ríos Automatización. Aguantó. Guanapix también tuvo sus ocasiones, pero aguantó ese ritmo porque se notaba un poquito la escasez de efectivos del equipo de Jorge Palos. La expulsión de Iván Alegre dejaba 2 minutos al conjunto de Guanapix a la 10 con un jugador menos y no lo pudo aprovechar, pero sí en el minuto 38 un gol de Jorge Tahuenca ponía el 1-2 con el que se llegaba a los últimos instantes y Guanapix supo aguantar y se llevaba la victoria por 1-2, un resultado que bueno, pues son 3 puntos vitales para el conjunto de Jorge Palos. Héctor. Sí, bueno, poco que añadir, ¿no? A lo que ha dicho Rafa. Además, pues tuve la suerte de estar en la granja junto a Rafa viendo el partido y la verdad, pues que bueno, que poco que añadir de lo que ha dicho Rafa, ¿no? Quizás pues ya lo hablamos la semana pasada que iba a ser clave el inicio del encuentro y así fue, ¿no? Creo que además Jorge Palos lo tenía bien mecanizado ese sistema de que el que quizás marcara primero pues iba a tenerlo más fácil para saber llevar la batuta del encuentro y la verdad que Guanapix eso lo hizo a la perfección, ¿no? Marcó a los 10 segundos de comenzar el partido que casi mucha gente en la granja ni se había acomodado en su asiento, por cierto en una granja que estaba con una gran entrada y también remarcar la organización en todo momento del Colo-Colo, de la directiva de Entre Ríos y todos los colaboradores, porque la verdad es que fue todo rodado conforme a lo que la cita pues requería. Y bueno, pues del partido, pues lo que ha dicho Rafa, ¿no? Sobre todo, pues remarcar que también, pues quizás se puso muy pronto pues Guanapix por delante y eso hizo que pues el partido quizás perdiera esa esencia, ¿no? De derby tan pronto, ¿no? Y eso que hubo mucha tensión durante todo el partido, con muchas faltas, llegando incluso Entre Ríos en la primera parte a las 5 faltas y tirando creo que fue un doble penalti, si no me equivoco, Guanapis, que además pues estuvo muy cerca, ¿no? de materializar ese doble de penalti. Y bueno, la segunda parte, pues como ha dicho Rafa, creo que quizás Entre Ríos estuvo un poquito más arriesgando, ¿no? Pues para poder empatar el partido, pero sí que es verdad que faltó ese pelín de suerte de cara a la puerta y sobre todo también pues recargar el partido del chaval de Sala 10 porque en la portería David Marín hizo un auténtico partidazo. Supo estar muy tranquilo en todo momento y sabiendo manejar muy bien al equipo desde atrás y creo que pues bueno que hay mucho futuro, ¿no? En la portería de Guanapix y también remarcar sobre todo a
al portero de Entre Ríos, a Dani, porque también lo hizo muy bien con la ausencia de Molina. Pues yo creo que lo habéis analizado perfectamente bien. A mí me sorprendió mucho el ver a un Entre Ríos que encajó tan rápido, tan rápido. Yo creo que eso, yo creo que no entraba dentro de ni de los mejores planes de Jorge ni en los peores presagios de Alfonso. Pero sí que es verdad, pues bueno, que en este caso les costó luego ya remar, lógicamente. Y sí que es cierto que en este caso yo vi un Entre Ríos muy intenso, muy intenso. Tal es así, pues que enseguida se llegaron a las 5 faltas de partido y incluso pues hasta hubo opciones de doble penalti, ¿no? Para mí la figura a destacar creo que es David Marín, porque le tocó un papelón tremendo. Yo no me cansé de decirlo en la narración, que estábamos viendo un auténtico máster, un posgrado en la portería y de una manera que parecía que llevaba toda la vida defendiendo el marco del Guanapís, ¿no? O sea, no le pesó ni que fuera un derby, ni que fuera en la catedral, en la granja. Bueno, la cosa, él yo creo que salió muy concentrado. De hecho, se pudo ver como en el descanso, pues el propio Iván le daba instrucciones, muy atento a todo lo que hacía el chico en la portería. Y yo creo que, bueno, que tanto en un lado como en otro tenemos dos equipos con un plantel muy sano, con gente de aquí, de Aragón, gente de la casa. Y bueno, pues ahora al propio Entre Ríos pues le toca seguir creyendo. Sí que es cierto que con los resultados que se estaban dando a lo largo de la tarde, antes de que finalizara el derby, la verdad es que había resultados que favorecían muchísimo tanto a Guanapís como también al Entre Ríos, pero al final, pues bueno, se fueron ajustando las cosas, hubo remontadas que hacen que ahora tengamos la clasificación pues de esta manera, ¿no? Con un Guanapís que continúa líder, pero que tiene cerca a Ejido, o sea que no se puede tampoco dormir mucho en los laureles. Y yo creo que un Málaga que ya se ha ido un poco desinflando, ¿no? Junto con Zambu Pinatar y ese Móstoles que era uno de los que consiguió remontar en los instantes finales y bueno, y seguir ahí creyendo, ¿no? Tenemos ya Entre Ríos que ocupa la posición octava con 33 puntos, cerca del Casifred y cerca de un Barça Athletic que no cuenta para el tema del playoff. Yo lo que veo es que ahora este fin de semana no hay jornada porque como está la Copa de España, la segunda división descansa, pero hay un partido que va a ser muy importante, que es el que está todavía aplazado, que tenía aplazado el Unión África Ceutí frente al Gasifred. El Gasifred tiene opciones todavía, yo lo veo fuerte, creo que le puede apretar a los de arriba. Si consigue vencer a Ceuta, se pone con 38 puntos, pero el siguiente partido es con Móstoles. Entonces, es un enfrentamiento casi directo. Y bueno, yo es al que veo que puedes optar más al playoff o a quitar alguno de esos cuatro, que yo, bueno, 4 o 5, depende. Yo creo que Guanapix está en una racha muy buena y va a ascender directamente. Y los otros 4, pues que se van a jugar el puesto. Yo creo que les puede apretar, va a ser Ibiza Gasifre. Sí, además, pues bueno, creo que además ahora quedan 6 jornadas, ¿no? Para finalizar y lo hablábamos la semana pasada y lo hablábamos también durante el partido, que quizás pues tiene marcado en el calendario Guanapix esa salida a Móstoles, ¿no? Puede ser la pista más complicada y junto con Burela la que puede tener Guanapix y veremos a ver, ¿no? Cómo afronta esta tramo final de 6 partidos. Ha estado prácticamente toda la temporada arriba del todo y creo que ahora es donde se tiene que ver el Guanapix más fuerte que se vio el sábado en la granja para mantenerse en el liderato. Pues si os parece, le vamos a preguntar a uno de los protagonistas, ¿no? De esta campaña, uno de los máximos goleadores del Guanapís y una voz más que autorizada en el vestuario y en la pista en el 40 por 20 del conjunto aragonés. Adri Ortega, buenas noches. Hola, buenas noches.
Bueno, analizábamos un poco aquí los tres a limón ese derby, no sé cómo lo vistes tú o cómo lo viviste tú en la pista y desde fuera de la pista. Bueno, al final es un partido que siempre nos gusta jugar, es el derbi. Bueno, hemos jugado últimamente muchísimos, ¿no? Copas Aragón, Liga, Copa del Rey esta temporada también y la verdad que es un partido siempre especial porque es un partido que gusta jugar y la verdad empezar bien de la manera de la que empezamos nos dio bastante vida. Hola Jorge, buenas noches, ¿qué tal? A nivel personal, creo que has alcanzado, ¿no? Tu nivel digamos, después de la temporada pasada, pues que arrasaste varias lesiones. Creo que se ve en la pista reflejado que eres uno de los líderes de Wanapix. ¿Cómo te encuentras tú asumiendo ese rol importante? Un jugador ya que eres veterano en la plantilla y que asume ese rol, ¿no? de veteranía también para dar indicaciones a toda la remesa de chavales jóvenes que tenéis en el vestuario. Sí, bueno, la verdad que bastante bien lo llevo, es un rol que me gusta, al final tener el vestuario lleno de chavales con muchas ganas, con mucha ambición y tan solo veteranos como tal por edad. Estamos Iván, Rich y yo, ya que Oscar al pobre no le puedo contar mucho. Entonces es un rol que me gusta, es un rol que he podido asumir bien después de empezar la temporada con un poco de molestias, pero que poco a poco me he ido encontrando mucho mejor y creo que me siento cómodo en el equipo, en la pista, tanto dentro como fuera de ella. Entonces, bueno, esperemos acabar la temporada así, seguir ayudando al equipo, sobre todo a los chavales a seguir formándose porque tienen muchísimo futuro todos y poco a poco seguir así. Bueno, lo primero, decirte que han pasado 2 gatos, sé que tienes gatos, con lo cual eso es fantástico, porque aquí somos Sí, todos muy dos. pro gatos. Tengo Yo dos que están tengo pidiendo la uno cena y ya, Francho los también, pobres. y Francho también tiene uno, con lo cual todos tenemos, La mía es todos raro tenemos que gatos. que no se haya Están paseado pidiendo la ya. cena ya los ¿eh? pobres. Eso es. Nada, comentarte, tú eres veterano, pero no eres veterano, quiero decir. Tú tienes 31 años, dentro de 4 días cumples 32. Tú eres una persona que estás en el mejor momento de tu carrera. ¿Tú crees que los últimos años puede ser este año de los mejores de tu carrera? Sí, sin duda. Yo por lo menos es el que más estoy disfrutando, yo creo que en toda mi carrera. Es el año que más disfruto entrenando. Siempre es complicado entrenar contento como tal. Pues sí, al final hacer fútbol sala es el deporte que te gusta, te dedicas a lo que te gusta, pero lo que te gusta es jugar. Y creo que este año he encontrado por fin un equilibrio entre ir a entrenar, pasármelo bien con todo el grupo que tenemos, todo, o sea, todo suma y creo que eso después se nota en la pista. Se nota en la pista que creo que soy un jugador más experimentado, más maduro, que afronta mejor las situaciones y pues eso hace que estés poco a poco mejor. Adri, sí que te tenemos que tirar un poco de las orejas. ¿Por Y qué? es, y es por el exceso de rasmia que le metes a los partidos. Porque se te ve, aparte de intenso, que siempre lo ha sido, pero este año sí que te veo yo más intenso de cara a hablar con los árbitros. No sé si tú lo analizarás también igual. Pero sí que se te nota como más intenso, ¿no? En cuanto a la relación con los árbitros. Y hay árbitros que, bueno, que sí que aceptan el que les comas la oreja, pero otros, amigo, otros no pasan por el aro, ¿eh? No, pues mira, pues fíjate que yo creo que es al revés y me lo ha dicho más de una persona que me ve más tranquilo con los árbitros, manejando mejor la situación, dentro de que pasó lo que pasó, que es algo que no voy a entrar a valorar, pero creo que estoy más tranquilo en ese sentido, creo que confío mucho en el equipo, en todo lo que trabajamos, en todo lo que tenemos, como que para el otro día, por ejemplo, un error del árbitro en la expulsión de Garita, ya que la mano no es suya, es de Miguel, no, a mí se me viese muy tranquilo, creo que en ningún momento me alteré ni absolutamente nada. Entonces, creo que en este caso no opino como tú, Francho, ya lo siento, pero porque, joder, antes era mucho peor. Entonces, igual no soy la persona más tranquila, pero sí que es verdad que si me comparas con Yo hace, te lo digo desde no te digo fuera, 5 ¿eh? años. Ojo, yo te Sí, lo digo no, narrándolos. Claro, a ver, al final tú ves la imagen, ves el plano de la imagen. Por desgracia,
no nos mandan tanto a los campos. En el campo se ve, es otra cosa, ¿no? Pero en la imagen sí que parece como que estás más chungo, ¿sabes? No me lo tomo para mal, ¿eh? O sea, para nada, pero sí que es verdad que si me comparas con hace unos años, o sea, creo que he mejorado eso muchísimo, que todavía queda mucho por mejorar seguro, pero creo que también hay veces que es, también creo que mi papel en el equipo, mi rol en el equipo o el respeto que también me pueden tener un poco más los árbitros a mí antes que a Miguel, por poner un ejemplo, creo que también hace que haya situaciones en las que también les tienes que forzar un poquito porque todos nos podemos equivocar, está claro, pero ellos tienen la suerte de poder corregirse, de poder manejar el partido y entonces también meter ese poquito de experiencia en esos momentos, creo que también hay situaciones en las que puede venir bien. Entrando ya en materia seria, ¿no? Pues por decirlo de alguna manera, no habéis tenido prácticamente ningún bache durante toda la temporada y a mí me llama mucho la atención y se ve reflejado, creo que en la pista también pues lo vemos como espectadores, la gran unión que hay en el vestuario con todos los que habéis pasado por aquí, lo habéis remarcado. No ha habido ningún bache, ¿no? Quizás la principio de temporada que hubo un resultado así un poco, pues que dio un poco de dudas también pues por la temporada pasada, pues lo que ocurrió, que partisteis un montón de partidos en los minutos finales, pero creo que cuando habéis cogido la velocidad a crucero, ha sido la clave, para ti es la clave, ¿no? Una de las claves ese vestuario y esa piña que habéis hecho con tanta gente joven, con también pues un cuerpo técnico joven, ¿no? Porque al final pues Jorge es un chico joven acompañado de Reta y preparador físico y demás. ¿Para ti es una de las claves o no el tener esa piña de cara a ir como veis en la clasificación? Sí, hombre, le doy muchísimo valor, aparte de todo el trabajo que llevamos detrás, creo que ese grupo, esa piña que somos este año, eh, suma mucho, sobre todo para los momentos malos del partido, te suma mucho. Yo creo que es el primer año en toda mi carrera, yo creo que prácticamente apenas hay ninguna mala cara, ni aunque perdamos, ni aunque haya goles por errores que dices, joder, toda la semana hemos dicho que esto va a pasar, que no tal, y no hay nada porque somos una piña y valoramos cada victoria. O sea, no os podéis imaginar cómo es el vestuario después de cada victoria. O sea, no es que digas contra el Colo, no. Es que la semana anterior contra Levante, tú entras al vestuario y fliparías. O sea, eso es una fiesta. O sea, creo que somos una piña en ese sentido muy grande y cuando hemos perdido tampoco le hemos dado mucho valor al hecho de perder, de tirarnos de los pelos, ¿no? Es que no sé qué, tal. Hemos seguido trabajando para que no haya otro partido así y creo que le doy muchísimo valor porque, bueno, desde fuera se puede ver que no ha habido baches en la temporada, pero, hostia, no ha habido baches porque todo lo que llevamos atrás ha hecho lo que no tener baches. O sea, un día en una charla entre nosotros yo lo comentaba, que a cualquier equipo de España, de casi cualquier deporte, una plantilla de 14, tú le quitas a 7 jugadores y tú dices que es imposible que pueda ganar. O sea, si ese equipo pelea por ascender, queda a mitad de tabla. Si pelea por mitad de tabla, queda último. Nosotros hemos jugado 3 partidos con 7 jugadores de baja. Ujú. Y hemos ganado contra Pinatar en casa, que iban terceros, y ganaban se ponían a un punto, creo que era, o dos. Entonces, Ujú. hostia, no ha habido baches porque la gente está a un nivel increíble, somos un grupo increíble, trabajamos para poder conseguirlo y creo que eso hace que no haya habido baches tan prolongados o quizás que cualquier otro equipo, yo creo, o este mismo club otros años que yo estaba aquí, llega a pasar esto y no estaríamos primero seguro. Tú llevas, si no he contado mal, 10 temporadas en Sala 10, o que es Sala 10 con diferentes denominaciones. Tú has sido campeón como entrenador de campeón de España cadete con Javi. En juveniles has sido subcampeón de España y has jugado con muchos de los que son ahora tus compañeros. Yo cuando a veces te veo en cancha, tú has sido entrenador de David, tú has sido entrenador de Quique, tú has sido entrenador de Miguel Laoz. ¿Cómo es esa relación de he sido entrenador y ahora soy jugador? ¿Cómo te perciben los jugadores y cómo te reciben ellos y cómo te refieres tú a ellos con esa confianza que habéis sido anteriormente entrenador y jugador? Pues la verdad que muy bien. O sea, te podría decir que es perfecta y igual dices, joder, está mintiendo en tal, pero no, la verdad es que es perfecta. O sea, hemos encontrado, como te digo, creo que en el vestuario todas las piezas encajan. Yo he encontrado mi pieza en el vestuario de lo que tengo que ser. Creo que por eso digo que en ese sentido he cambiado bastante y creo que tanto
todos los jóvenes como Quique, Miguel, Pedro, que les he tenido, David, Saúl, que entrena todos los días con nosotros y que ha jugado cuando ha tenido que jugar, lo ha hecho increíble, me tienen como una referencia, yo creo, aparte de por haber sido su entrenador, creo que me tienen mucha estima en todo lo que les puedo decir, porque saben que se lo digo para mejorar ellos, que me preocupo muchísimo por ellos y que para mí es un orgullo que estén jugando en segunda como están jugando y que creo que todos el techo que tienen no puede ser jugar en segunda, que tienen que tener el techo de llegar a lo más alto posible. Entonces, la verdad que muy bien. Me han perdido un poco ese respeto de entrenador, pero que ya, como dije, el último año aquí tampoco ya me lo tenían mucho, pero sí que es verdad que hemos encontrado un equilibrio bastante bueno en que ellos me vacilan, yo les vacilo, después cuando la cosa se pone seria, si les echo no una bronca, sino alguna cosa de alguna corrección, que igual Jorge tampoco puede estar tan pendiente de todo, la verdad que sí que me tienen bastante en cuenta tanto los chavales como los no chavales, o sea, eso sí que es verdad que lo noto bastante. Oye, Adri, yo la verdad es que me harté de elogiar el partidazo que se marcó David Marín frente al Colo, frente al Entre Ríos Zaragoza, en una papeleta muy complicada, muy jodida, porque sustituir a Iván, pues bueno, todos sabemos lo que es. Vosotros desde la pista, desde el 40x20, ¿os transmitía esa seguridad que en pantalla nos transmitía a los telespectadores? Sí, en el campo yo creo que si los que estuviesen se pudo ver que es que en ningún momento nadie se puso nervioso, nadie nada. O sea, si tú ves a David cómo está entrenando este año es una locura. O sea, yo con él es uno de los que más hablo porque al final es jodido estar dedicándote a esto. El que es de Brea dejó su pueblo para venir a Zaragoza hace ya 3 años por el sueño de jugar y ver que llevas 23 partidos y que no ha jugado ninguno, ha jugado pues algún minuto suelto, es complicado. Y entonces yo intento hablar mucho con él de que esté tranquilo porque está entrenando, o sea, como te digo, increíble y que tiene como primer portero a Iván, que es el mejor portero de la categoría y seguramente en primera el año pasado fue de los 5 mejores porteros. Entonces, claro, está compitiendo contra Iván. O sea, a Dani le pasaba lo mismo. Entonces, él lo tiene muy claro, él sigue trabajando para ahora y yo simplemente cuando salió se lo dije, digo, ha llegado tu momento, estás más que preparado, disfrútalo y la verdad que es un partidazo, vamos, nos transmitía una seguridad increíble como nos la transmite entrenando, que es que de verdad que si le vieseis entrenando es portero de segunda división. Yo para terminar ya la última que te queremos hacer, tenemos siempre alguna cosita que preguntar. Repasando un poco tu trayectoria y los datos, me sale que tú eres campeón de la Liga de Campeones de Futsal en la temporada que estuviste con el Barça. Eso yo no sé si es así, entiendo que sí, porque tú has participado en la fase previa, pero tú acabaste esa temporada con el Osasuna Magna, ¿verdad? Ah, bueno, pues si te sale esa, pues mira, o sea, yo te iba a decir que sí, que fui campeón, pero cuando estaba en el Barça B, Ah, que subía campeón siempre con de, ellos, campeón de subía Copa siempre. del Rey también, ¿no? Y de Liga. También eso es, sí, en Bilbao Mm. jugamos, sí, la final. Que siempre subía con ellos, ahí era cuando las plantillas eran de 12 jugadores, no eran de 14, entonces yo era el jugador 13 y la verdad que ese año jugué más con el primer equipo que con el B, estuve con ellos toda la Champions, jugué todos los partidos excepto la semis y la final, en la Copa igual, entonces la medalla por lo menos en casa sí que la tengo. Así que sí, sí. Hombre, y recordar también que tú has jugado un Mundial de Clubs, que has sido internacional con España, todo eso también, que es que la gente, claro, tú llevas 10 años aquí, la gente cree que has estado aquí toda la vida, pero hay que recordar estas cosas, que tú has sido internacional con la selección española. Sí, la verdad que tuve la suerte o bueno, la recompensa a esas temporadas tan buenas que hicimos en primera aquí de todo el equipo que al final esa recompensa la tuve yo, pero la podría haber tenido cualquier otro compañero. Y la verdad que es un orgullo, es por lo que se trabaja siempre día a día y se lo digo siempre a todos. A Rivera la temporada pasada, cuando le convocaron la primera vez, se lo dije. Digo, no seas como yo, que yo cuando fui pensaba que no me lo merecía, fui acojonado tal, digo, tú ves, disfruta y tú juegas como sabes que puedes parar esto. Entonces, es una experiencia más, es una experiencia que te hace crecer como jugador y que se la recomiendo a todo el mundo, que ojalá la tengan. Igual que no pude tener, por ejemplo, en Europeo Sub-19, como han tenido Miguel, Pedro y tal, porque no existían cuando yo era esas categorías, que son experiencias que son únicas para vivirlas y que muy poquitos jugadores tienen la suerte de ser 40, 50 veces
ir con España es muy complicado, entonces que hay que valorar cada premio que te da de una selección, de un premio de mejor jugador, aunque yo no lo comparto mucho esos premios individuales, pero que te reconozcan el trabajo por lo menos sí que se agradece muchísimo. Pues Adrián Ortego, un placer tenerte aquí en 40 por 20. Que te sigamos disfrutando muchas temporadas con el Guanapis, con el Sala 10, y que ojalá dentro de muy poquito pues podamos cantar el alirón y la vuelta del equipo a Primera División. Esperemos que esta vez con más tranquilidad que la temporada pasada, ¿vale? Ojalá, ojalá. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo, Adrián. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, y finalizamos este bloque de segunda, pasamos antes al bloque de Francho, primera. Dime. Antes de acabar, sí que quería remarcar al acabar la entrevista que en la granja el sábado hubo muchos momentos con un quinteto un cuarteto, que cuando expulsaron al jugador de Guanapis acabaron 4 jugadores de la casa en la pista. Eso lo hablé con Rafa ahí en la pista y es digno de admirar porque a ver, al final lo decimos siempre, ¿no? Que aquí en Aragón hay mucho y para mucho rato. Y esa es una de las pruebas, ¿no? Que al final, pues jugando en un equipo que va líder en solitario y con un jugador menos, que el cuarteto sea íntegro de aquí, de categorías base y de Sala 10 y de Aragón, pues deja mucho que decir. Es cierto, muchos aragoneses pudimos disfrutar en el derbi y lo que comentamos, que ojalá sea para bien y que estos chicos pues tengan cabida en el proyecto si se asciende a Primera División, porque creo que se lo han ganado en la pista y se lo merecen. Vamos precisamente con esa Primera División, aunque se va a ver modificada, ¿no? Por el tema de la Copa. Pues sí, última jornada antes de la Copa, la jornada número 22 en Primera. El Pozo y Fútbol Club Barcelona pues sumaban 3 puntos en sus victorias frente a Noya y al Jimmy Cartagena. Movistar Inter, que era el tercer es ahora el tercer clasificado, vencía al Córdoba. Y se ponen ya en esa tercera posición, que yo pienso que es a lo máximo que se puede, porque el título o el primer puesto en la liga regular se la van a jugar el Pozo y Fútbol Club Barcelona. Peñíscola sumaba una victoria importantísima ante el Palma Futsal por 7-6. También caía derrotado Alcira, yo creo que en el partido que era clave porque jugaba contra Industrias, caía en casa frente a Industrias Santa Coloma, lo cual le deja alejado de la salvación. Yo creo que ese era el partido clave frente a Industrias, y Rivera de Navarra pues caía también 1-3 frente al Valdepeñas, que ya pues bueno, pues Rivera yo creo que tiene ya el pensamiento de que en el descenso y en pensar un poquito ya en el año que viene. Y nada, pasar ya directamente a la Copa de España, que se celebra a partir de mañana. De Palma Futsal, ¿eh? Bueno, no, quiero decir, al fin son amigos todos, es decir, al final, lo que sí que es verdad es que Palma Futsal ha llegado, yo creo que en un mal momento. Ha llegado Tremenda rajada se marcó el señor presidente. El presidente es una cosa, yo no sé, lo que necesita un equipo es calma y paciencia y estar tranquilos y relajados para conseguir el objetivo. Pues ha llegado y el presidente... Pues me parece un gran presidente, José Tirado, ¿eh? Sinceramente lo digo, me parece de los mejores gestores que puede haber. Y yo creo que decir que... Ha azuzado el avispero, ¿eh? Antes de empezar todo esto. He mirado un poco y ya en otras copas también lo ha hecho, ¿eh? En otras copas también ha hecho eso. Yo creo que es un poquito apretar un poco a los jugadores. También ha dicho que si había algunos que no estaban en forma, que si al final no iban a contar más que con 12 jugadores porque había gente que no los iban a llevar convocados. No sé, hay un poco de marejada. Bueno, la marejada también de Ribillos, que no va a continuar en la plantilla, que ficha por Movistar Inter. Pues bueno, es un poco, hay una marejada que no sé, no es nada buena para esta Copa de España, que empieza mañana con los 2 primeros cuartos de final, que enfrentan a las 6 de la tarde Movistar Inter frente al Jimby Cartagena, a las 9 de la noche el Pozo de Murcia frente a Jaén. El viernes Manzanares se enfrenta a Palma Futsal también a las 6 de la tarde, y Valdepeñas se enfrenta al Fútbol Club Barcelona a las 9 también el viernes. Semifinales el sábado y la final el domingo a las 6 de la tarde, que va a estar muy bien, y que yo os animo a que nos mojemos todos y digamos quién es el que va a ganar esta Copa de España. Y como he dicho, nos tenemos que mojar, pues voy a empezar por mí. Vamos a decir los finalistas y el que creemos que puede ser campeón. Yo creo que los finalistas van a ser
Yo que va a ser el Fútbol Club Barcelona y el Pozo de Murcia. Y creo que va a ganar el Fútbol Club Barcelona. Ahora tú, Francho, mójate. A mí me toca. Hombre, claro. Bueno, a Héctor, que Héctor se moje Venga, primero. Héctor primero. Bueno, yo como soy de los que de los no clásicos, por así decirlo, yo firmo la final con Villalbal y Valdepeñas y el Pozo de Murcia. Bueno. Venga, ¿y tú? Pues yo voy a optar por Jaén. Jaén. Sí, Ha sí. ganado 3 en los últimos años. No, pero porque me hacen gracia. No, a ver, ya sabéis que siempre voy con el humilde, ¿no? Pues de todos los que hay allí, Sí. creo que el más humilde de todos es Jaén. Ostras, yo creo que Manzanares es más, ¿eh? Manzanares es más. Manzanares yo Es creo más. que... Sí, Hombre. Manzanares yo creo que juega contra Palma Futsal. Y yo ahí, en Va a dar esa la sorpresa. eliminatoria de cuartos, yo veo a Manzanares fuerte. Pues mira, igual la final es Jaén Manzanares, ¿eh? Esa Pues, sería muy buena, ¿eh? Jaén Manzanares, venga, va, me cambio la chaqueta, voy con Manzanares. Jaén Manzanares, ¿y quién crees que va a ganar? Manzanares. Manzanares, bien. ¿Te has Venga, tirado va. un Pues triple ahora? que te manden un quesico si ganan. Me he tirado un triple. Como Te has diría tirado un nuestro triple, pero amigo bien. Carlos También, Perena. también remarcar que vamos a tener un representante en el estamento arbitral. Fernando Faubel Zarribar lo confirmaban hoy como árbitro de la Copa de España, así que desde aquí enhorabuena para Sí. Fernando, que cuando yo era árbitro hace muchísimos años, siempre echábamos charradas ahí cuando estaba el colegio de árbitros en la calle Díaz de Mendoza, ahí en La Bozada, y la verdad que bueno, siempre ha sido una persona que siempre ha tenido mucha aspiración a ascender, ¿no? Y a ser importante en el estamento arbitral de aquí de Aragón, y ahora mismo creo que es uno de los que mejor preparados está para dar ese salto. No sé si está en primera división ya, Rafa. Sí. ¿no? Sí, Sí. está en primera y está Vale. sentado. Eso es. Pues desde aquí, pues eso, mucha suerte también. Tenemos un representante de Aragones en esa Copa de España, ya que no es con equipo, pues por lo menos tener un Y representante. tenemos también otro representante aragonés, que es Sí, señor. Héctor Gadea, que está de preparador físico en el Valdepeñas, En Valdepeñas. al cual también le deseamos mucha suerte y que algún día traeremos al programa. Que también traeremos un día a Héctor, que está allí en tierras manchegas, pues preparando bien al equipo y que la ha metido este año en Copa, que no era nada fácil. Él y el entrenador Marlon No, Velasco. del arbitraje ya empezamos a ver pues a Eduardo Sierra en segunda división como tercer árbitro, a Lucía. Lázaro. No, Ahí se está creciendo, se está creciendo mucho. A ver, se está tenemos creciendo. comentario. Zaldívar empezó en la FAFS. Ay, la FAFS. Yo fui árbitro de la FAFS. Con ese señor que está por ahí poniendo cosas. Pero no vamos a entrar en el tema de la FAFS porque si no me tiré de la lengua. Ya sabéis que era muy de la FAFS. Pero no, como tenemos aquí representación federativa, no la vamos a liar. ¿Quién falta de decir? Bueno, pues nos pone aquí por línea interna Carlos Pena Palma. Será para llevarnos la contraria. ¿Quién más queda? Venga, que irán saliendo después, luego los al final de cuando le toca a cada colaborador que dé su pronóstico, y luego pasaremos lista la semana que viene a ver quién es el que ha acertado y a ver quién ha acertado. A ver quién de se momento lleva el yo estoy jamón. aquí apuntando y bueno, algunos han ido sobre seguro o hemos ido sobre seguro y otros se han tirado un triple. Veremos a ver si el triple. Nos hemos tirado triple. ¿Alguna sorpresa habrá? Bueno, en la Copa de España siempre hay sorpresas. Siempre hay sorpresas. Pero Teledeporte bueno, puede ser. Teledeporte, RTV Play y las cadenas autonómicas pues emitirán lo que son cuartos de final. Las semifinales las dos en Teledeporte y la final también en Teledeporte, con lo cual, pues bueno, yo también digo que creo que va a ganar el Barça, pero a mí me gustaría que ganara Movistar Inter, tampoco no voy a engañar. Quiero decir, yo preferiría que ganara Movistar Inter, pero creo que el Barça es favorito, sinceramente. Yo pensaba que ibas a decir Manzanares, pero bueno, no. Te has quedado solo Manzanares. Pero bueno. Bueno, chicos, muy bien. Acabamos este bloque y nos centramos ya en el femenino. Adiós. Futsal femenino. Hoy
nos hace pirola Carlos Perena. Vamos a poner una cruz de falta. Luego nos tendrá que decir si es justificado o no la semana que viene. Rafa, venga, que ya haces Bueno, hoy haces triplete. os hago doblete y bueno, Triplete, a ver que yo esta vez triplete. lo tengo ahí un poco triplete. Bueno, sí, al final. Pues jornada con 2 victorias, había un derbi, con lo cual alguien tenía que caer. Son bueno, pues 2 victorias importantes, la de Guanapix Inter Saladier, que vencía 2-1 al Futsal Cartonajes Pans Mataró. Victoria muy importante de Entre Ríos en la pista del Rubí, que me parece una victoria importantísima. Estuve viendo un poco el partido y sinceramente me pareció que estuvo muy bien asentado en la pista el equipo de Sergio Molina. A mí es que me tiene asombrado Inaco, o sea, de verdad, lo digo en serio, es que volvió a meter 2 goles, es que es una cosa que esta chica lleva 26 goles, me parece. El año pasado la veía jugar en Intersala 10 y la verdad es que el cambio ha sido bastante grande. Yo creo que se ha sentado en Entre Ríos, pero totalmente sí. es como le ha venido como anillo al dedo, porque tú ves la Inacopiña del año pasado con Guanapis Aldelis y ves la Inacopiña de esta temporada con Entre Ríos Zaragoza o Automatización Zaragoza y dices, no es la misma jugadora. Sí, no es la misma jugadora. Y aparte, si hablamos del partido, Rubí era el segundo clasificado, Entre Ríos llegaba con esas ganas de vencer en su pista, se puso por delante con un gol de María Mayor, llegó al descanso con ese 0-1, pero en la segunda parte fue, yo creo que superior el equipo de Entre Ríos Automatización. María Mayor ponía el segundo gol y luego 2 goles de Inaco. Y ya para terminar, un gol de Alba Romero que yo creo que desde que volvió de la lesión es su primer gol y la verdad es que podríamos decir que victoria de playoff para mí, para el equipo de Sergio Molina, una victoria muy importante y que bueno, le deja como uno de los equipos peligrosos en el playoff. Súmale que hoy jugaban el partido que tenían aplazado, suspendido por la huelga de arbitraje que hubo en Cataluña, frente a Caldes, y hace media hora, si no me ha fallado a mí la vista, creo que iban 0-7. Sí. Por lo tanto, yo creo que ya es golpe definitivo en la mesa y a mí no me extrañaría ver a Entre Ríos Zaragoza acabar en la segunda posición de este grupo. Yo creo que esa racha empezó dubitativo, yo creo que por las bajas y tal en el equipo, pero desde que ganó a Avenida Lagón en la primera vuelta, enganchó esa serie de partidos y victorias, la verdad es que el equipo ha estado, la verdad es que on fire toda la temporada y yo creo que es un equipo que, como bien dices, es peligroso para los playoffs y bueno, pues que se puede esperar mucho del equipo de Entre Ríos Automatización. ¿Qué hizo César Augusta? Pues nada, había derbi entre la Avenida Lagón, el System Cars Avenida Lagón y el César Augusta, y victoria por 2-6 del equipo de Reciclarte César Augusta. Esto es como todos los días, quiero decir, al final System Cars Avenida Lagón compite, pero llega al final de los partidos un poco pues escasa de plantilla y eso es lo que le estaba matando, le estaba crucificando al equipo de Avenida Lagón. Al descanso, pues bueno, llegaba con 1-2 y se llegaba con esa victoria del equipo de César Augusta, de Eduardo, y en la segunda parte, pues eso, acusaban un poco el cansancio las chicas de la Avenida Lagón y se llevaba la victoria de César Augusta, una victoria yo creo que balsámica y buena para el conjunto, el joven conjunto del Reciclarte César Augusta. Lo que les ha pasado toda esta temporada, ¿no?, a las chicas del System Cars Lagón, que lo han intentado, no han bajado los brazos en ningún momento. La verdad es que tienen mucho mérito con la plantilla que tienen, pero bueno, pues te compiten la primera parte porque es lo que la gasolina les da, pero la segunda, pues ahí es donde ya no les da para más. Es que es normal, además. La segunda división es una competición que hay mucha diferencia física también entre la primera autonómica femenina y la segunda división. Pues es que se nota si vas escaso de plantilla, si tienes lesiones, si tienes alguna sanción y tal, pues eso se nota en la pista y bueno, pues al final,
les falta esa plantilla que a lo mejor le hubiera venido bien, pues 1 o 2 refuerzos, que eso sí que les hubiera venido para completar esta plantilla y poder competir. No, y que ha estado prácticamente, ¿no? Y si tan prácticamente ha estado toda la temporada jugando con el equipo de Autonómica Claro. en segunda división. Que la verdad No, es es que así. Ha estado tiene mucho jugando con mérito, el. Tiene un gran mérito, sobre todo porque lo que decimos, ¿no? Nosotros hemos visto varios partidos, yo habré visto 3 o 4 partidos, inclusive en el partido, por ejemplo, contra Entre Ríos, en la primera vuelta, es que ganó Entre Ríos 2-1. Y fíjate dónde está Entre Ríos ahora. Y tuvo alguna oportunidad de llegar a empatar con algún doble penalti en ese derbi. Quiero decir, al final, siempre lo que le ha faltado es competimos, estamos bien, tenemos un equipo para aguantar, pero llega al final del partido y nos vamos abajo, y eso se nota mucho, y en las segundas partes pues nos rematan, y eso yo creo que es lo que más le ha penalizado durante la temporada, pero bueno, es lo que hay, es un aprendizaje también. Mira, pues ya nos lo anticipaba por ahí en el chat nuestro amigo Willy, pero ya ha finalizado el partido en Entre Ríos en la pista, en la cancha del Caldes, 1-10. Con 2 goles de Pina, 2 de la Maga Moreno, Sara, Saray, Adri Abad, Zin, Marta Pascual, Candela Chevalier y otro en propia puerta. Yo, Pues... el otro día me gustaría destacar también a María Mayor, que sinceramente estuvo muy bien. Anotó los 2 primeros goles, pero yo la veo con mucha presencia en el juego y que día a día va creciendo. Me parece una jugadora que a lo mejor no tienes tanto en el radar, que a lo mejor pasa más desapercibida, pero es una jugadora que a mí me gusta mucho y cada día la veo más completa y la veo muy, muy reforzada en esta temporada. Ha crecido muchísimo, como ponían por ahí abajo Sergio Argués, golazo de la Pelaire. También ha crecido mucho la Pelaire en esta competición, después de que lo que algunos pensábamos que era un paso atrás, yéndose a San Viator, pues fíjate cómo le ha servido pues, para coger muchos minutos y hacerse mucho más jugadora, ¿no? Al final, un jugador o jugadora lo que tiene que hacer es hacerse con minutos. Está muy bien que tengas confianza, que entrenes a alto nivel, pero al final lo que te hace el ser mejor jugador es estar en la pista. Estar en la pista y compitiendo de verdad. Porque los entrenamientos están bien para mantenerte en forma, pero lo que te hace ser mejor jugador es esos minutos de calidad, y que también haya entrenadores que tengan paciencia de ponerte. Que hay muchos que queremos, porque hay entrenadores que yo sé que me va a dar esto un veterano y sé que me va a dar esto. Y un jugador joven o jugadora joven, pues no sé el valor, es una incógnita, no sabemos lo que va a rendir. Bueno, pero a lo mejor ese jugador joven tiene un mayor nivel si le ponemos en la pista. Lo que pasa que, ya te digo, que hay entrenadores que apuestan sobre seguro y van hacia la veterano o el veterano o la veterana que sabes lo que te va a dar. También depende un poco de lo que te estés jugando y de los objetivos que tengas como plantilla, ¿no? Pero bueno, al final, lo decíamos antes en el primer bloque, Guanapís se está jugando a ascender a primera división y lo está haciendo con los chavales que la temporada pasada o hace 2 temporadas estaban en división de juvenil. Exacto. Por las circunstancias, sí, pero también hay que creer en estos chavales y decir, bueno, pues oye, os ha tocado sacar adelante esto, pues es lo que hay. No a veces, otra, ¿no? A veces las oportunidades hay que aprovecharlas, y es que no nos queda más. Es que es la oportunidad, y hay chicas allí que yo admiro en esto mucho a César Augusta, ¿no? A Reciclarte César Augusta, que tiene la capacidad bueno, pues han ido algunas jugadoras importantes, pues he tirado de cantera, y las chicas, pues bueno, pues van saliendo. Hay que ser valiente, y hay que decir, bueno, pues hay que salvarse, y voy a salvarme con estas chicas, ¿no? Y la verdad es que tiene gran mérito. Por eso. A ver, que teníamos por ahí un comentario de López Ordovás. Dos míos mosqueéis, joder. San Viator nunca es un paso atrás. Hay gente que necesita coger carrilla o crecer en San Viator y coger confianza que les faltaba. Muchísimas jugadoras que hoy las tenemos en segunda división muy consolidadas han pasado por San Viator. Y para mí San Viator es uno de los equipos mejores que ha habido y que hay en el futsal femenino aragonés. Pero sí que es cierto que estás jugando en segunda división, vuelves a Autonómica, llámalo paso atrás, llámalo coger carrerilla, ¿vale? Pero bueno, yo todavía recuerdo a San Viator en segunda división cuando jugaban en la pista de la Unizar con Youth, llevando la zamarra de San Viator, ¿eh? Ojo. Bueno, al final hace ya unos años. Han pasado unos años, pero en esto
hay crecimientos de jugadores y jugadoras tardíos, ¿sabes? Quiero decir, al final hay gente que empieza muy fuerte, sobre todo en femenino. Hay gente que empieza muy fuerte y se va estancando, pero hay jugadoras que tienen un crecimiento más tardío, que necesitan un poquito más de tiempo para hacerse, ¿no? Es como para cocer, como para hacer un plato, ¿no? Necesitas un poquito más de tiempo, ¿no? Pues hay jugadoras que necesitan ese periodo de cocción o ese periodo para poder crecer como jugadores. Y hay gente que le viene muy bien porque luego ya están asentadas, ya tienen esa confianza y esas hechuras en la pista y luego, pues bueno, pues cuando llegan a esa categoría ya están asentadas y ya demuestran su calidad, ¿no? Desde luego. Si algo se me pasa, bueno, ya te lo diré. Intersala 10, nos falta Intersala 10, Guanapix Aldelis Intersala 10 que sufre para encadenar, pero encadena su octava victoria consecutiva, superó al Futsal Cartonaje Spans Mataró por 2-1 en la Granja y prolonga su racha de victorias en segunda división, su octava victoria. La verdad es que el partido fue claramente superior el conjunto de Nano Modrego, dominado de principio a fin, pero el acierto, bueno, pues llegó al final, goles de Marina y de Belén. Y bueno, pues Laura recortó al empezar la segunda parte y el resultado final fue ese 2-1. Es de ese tipo de partidos que tú eres el líder y sabes que lo vas a ganar y te va a costar o no estás en tu mejor versión, pero al final lo consigues, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le pasó al Guanapix Aldelis Intersala 10, que a lo mejor no estuvo tan redondo como otras veces, pero la verdad es que las chicas de Nano Modrego pues al final obtuvieron la victoria y una victoria importante. Por cierto, que ahora me ha venido a la cabeza, felicitar a Andrea Herrero, que ocupó que debutaba por primera vez la portería en segunda división con el grupo Reciclantes de San Augusta y bueno, pues otra canterana más, ¿no? Que pasa a tener sus minutos con el primer equipo. A ver, que tenemos pregunta. ¿Ha habido exilio de jugadoras a otras comunidades? Nos pregunta Monegrino 2003. Pues si nos concretas un poco la pregunta, mejor, porque de jugadoras aragonesas en otras comunidades autónomas sabemos. Nosotros lo que tenemos, hemos tenido varias jugadoras que han estado en primera división y que están en primera división, que se han marchado de aquí, pero otras, pues, no sé, me salen 3, 4 jugadoras, porque, bueno, estaría Irene Samper, que está en Torreblanca, está María, que está en Futsi, está María Barcelona y está Carmen, ¿no? Que estaba en Alcorcón, ¿no? Si no me equivoco. Ahora no sé si está jugando, la verdad es que ahí me pilla. La excapitana de Intersala 10. Exacto. Laura Bois, que está en... Laura Bois. Exacto. Y yo creo que si juntáramos todo ese talento aragonés aquí, tendríamos un equipo fantástico. El tema es que hay que intentar pues que les demos esas oportunidades y sería muy bueno para el futsal femenino aragonés que hubiera 1 o 2 equipos. Si hubiera 2 sería fantástico, pero con que hubiera un equipo en primera división femenina yo creo que sería extraordinario. Bueno, de momento se está encarando la cosa. Luego ya sabemos que es muy complicado ascender porque por desgracia, tal y como está montado el futsal en estas categorías, pues el quedar primero no te da la opción de ascender directamente. Cosas de esta competición, ahí me va a quedar, porque si no luego la liaremos. No, se puede decir, quiero decir, yo creo que es una competición muy dura, luego hay unos playoffs súper exigentes, en la cual has hecho una temporada extraordinaria y a lo mejor por un solo día que tienes un día malo, pues te has fastidiado toda la temporada, ¿no? Porque es súper exigente en los playoffs, ¿no? Tendría, bueno, no sé, hay... Las cabezas pensantes que organizan las competiciones tienen que saber cómo premiar a un primero o cómo tal. Premias la regularidad de haber sido campeón de liga. Sí, entonces, bueno, el que ha inventado esto te diría, hombre, pero se quedan campeones, pero luego se enfrentan al cuarto del otro grupo. Pues es que depende del grupo. Y ese cuarto cómo llega, porque muchas veces dices, es que me toca el cuarto del otro grupo. Sí, vale, perfecto, te toca el cuarto del otro grupo. Pero es que el cuarto de grupo lleva a lo mejor una racha de victorias de la Pera, ha fichado 3 jugadoras y ahora es muy peligroso. Al principio no era peligroso, pero ahora es muy peligroso. Entonces, te lo juegas todo a 2 partidos. Todavía nos acordemos. Exacto. Con Chiloeches. Claro, es que al final es muy exigente. Yo tengo la esperanza de este año que
tengamos equipo en primera división. Espero que en las dos categorías, tanto en masculino como en femenino, pero me gustaría, la verdad, que en femenino hubiera un equipo femenino en primera división y la verdad es que es necesario. Mira, nos dice Carmen ya no está jugando. ¿Ya no está jugando Carmen? Pues me pareció una jugadora fantástica y la verdad es Mira, nos que dice bueno. Boys en Esplugues, Sí, en Eva Esplugues. Ortega, 10 En años en Esplugues. Italia. Y Eva creo que ahora además también es seleccionadora, creo, me parece, de algún tema y tal. O sea, pero Eva ya lleva muchos años fuera y la verdad que tenía y tiene mucha calidad. El tema es que ese equipo en primera división sería un escaparate fantástico para estas jugadoras jóvenes y que bueno, pues la verdad es que lo necesitamos. A ver, que tenemos una pregunta por ahí. Nos Que dice sea Sergio fácil. Arbes, ¿qué opináis de la Universidad en Granada? Posibilidad de unizar, llevamos equipazo. Bueno, la verdad es que estuve viendo el Campeonato de Aragón universitario femenino y la verdad es que fue mucho más igualado que el masculino, bastante más, y se llevó la victoria al final la Universidad de Zaragoza en los últimos instantes. Yo creo que la Universidad de Zaragoza lleva un equipazo, Un equipazo. Y yo creo que bueno, que la verdad es que esperamos lo mejor, ¿no? Para el equipo de David Albero, de Óscar Villanueva, que estará allí también, y esperamos lo mejor. Yo creo que, oye, ¿por qué no se van a meter en la final? Pues es que estos campeonatos universitarios dependen de muchas cosas, dependen a lo mejor de dos lesiones al final, de cómo ha ido el sorteo y a lo mejor lesiones durante la competición. Es un torneo un poco particular, entonces, bueno, Sí, porque, por si ejemplo, si todo va a flecha arriba, fantástico. Titi que suele ir con la Universidad de San Jorge, que es por ejemplo donde ya Sí, está estudiando, pues fíjate tú qué pérdida de jugadora, ¿no? Con la lesión. pues Que por cierto estamos pendientes de ver que le intervengan, ¿sabes? Que la operen y que le intervengan. bueno, ella conoce el camino y yo estoy convencido, conociéndola, que va a volver a jugar seguro. Lo tengo Sí, clarísimo. no, yo tengo muy Eso lo claro. tengo y lo sabemos que está Yo tengo clarísimo. muy claro. Mira, Por eso. nos dice Willy, seleccionadora de sordas en Italia y juega en Ujú. Monte Silvano. Sí, Pues además sí que se ha ido lejos, ¿eh? sí, yo creo que ya lleva bastantes años. Además ahora están siendo los campeonatos estos bueno, de sordos y tal, de masculino y de femenino. Creo que el masculino es en Croacia, si no me equivoco. Y bueno, pues la verdad es que Eva Ortega era una jugadora para mí especial, la verdad. Y vamos, si quieres, a los partidos que nos Sí, quedan vamos muy de esta. rápidamente. Exacto. Entre Ríos recibe en la Granja el día 21 a Feme Castellón en un partido que, bueno, pues en principio Entre Ríos Automatización va a buscar esa victoria y seguir ahí luchando por esa segunda plaza, que yo creo que segunda o estar lo más arriba posible. Y lo que pasa es que Guanapis del le lleva un poquito de ventaja, pero para estar siempre apretando a los de arriba y ser uno de los de arriba. Luego, System Cars Avenida Alagón visita Hispania Yecla. Yo creo que es una oportunidad para el equipo de la Avenida Alagón de llevarse una victoria. A ver si tiene suerte el conjunto del System Cars para llevarse esa victoria, que yo creo que bueno, que al final el objetivo tiene que ser un poquito mejor cada día y sumar los máximos puntos posibles. Saber que salvarse es imposible, pero muy difícil, pero bueno, sumar puntos siempre es importante. El grupo Reciclarte César Augusta recibe el domingo 22 en la Granja al Hospitalet. Es un partido que con la confianza Partido que tiene el duro. César Augusta, exacto, un partido duro y que, bueno, pues el Reciclarte César Augusta, bueno, pues yo creo que con la confianza de la victoria de este último día, yo creo que bueno, pues que puede llevarse la victoria, esperemos a ver, hay que confiar en el equipo de Eduardo. Y ya pues el Guanapis Alderis Intersala 10, que juega el sábado 21 a las 7:15 en el pabellón de la Granja, frente al Sabadell, pues a encadenar la 9ª victoria del equipo de Nano Modrego, pues eso, que continúa con esa racha y nada, a seguir luchando, a seguir liderando la tabla. Pues perfecto, Rafa. ¿Algo más que decir? Pues nada, de la autonómica, de primera Exacto. autonómica femenina, dar los resultados, un empate entre la Cigüeña y César Augusta, empate a 4, Intersala 10, creo que es Tapigrama Sofás, ¿no? Tapigrama Sofás vencía 2-0 al Lumpiaque, Lutebo
caía en su propia pista frente al Alfajarín por 4-6 y Entre Ríos, Automatización, vencía 7-0 al Borja en una competición pues que está muy igualada, pues sobre todo por los filiales, que lidera el Entre Ríos Automatización con 37 puntos y Intersala 10, Guanapis, Tapigrama Sofás, que me lo dijiste, perdona, que me equivoqué el otro día, que tiene 34, que yo creo que son los que se van a jugar ese primer puesto, y La Cigüeña, que es tercero son terceras con 26 puntos. A ver cómo queda esta clasificación en la primera autonómica femenina. ¿La zona de descenso cómo está? La zona de descenso, pues Borja es el último clasificado con 9 puntos y el octavo clasificado es Alfajarín y San Viator con 10 puntos. Ahí va a estar la cosa, en esos dos equipos. Vamos a ver cómo queda la cosa. A ver, que todavía queda mucho. Muy bien. Rafa, luego te veo. Venga, gracias, hasta luego. Ahora vamos con División de Honor Juvenil y la segunda División B. Alex Oliva, buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Bueno, ¿por qué quieres que empecemos? ¿Por División de Honor? Empezamos por División de Honor Juvenil. Pues vamos a ver si nos pueden poner los resultados. Pues un fin de semana muy, muy entretenido. Francho, muchas sorpresas porque teníamos la primera derrota de Entre Ríos Zaragoza. Apenas una semana de que comience la Copa de España, caía por 5-4 ante un Gran Vía, que ya le puso las cosas complicadas a Guanapix en la primera vuelta, y lo hace en esta segunda vuelta ante un Entre Ríos y consiguiendo una gran victoria. Sí que sorprende, ¿no? Bueno, alguna vez tenía que llegar la primera. Sí, así es. Al final estamos en semana de preparación de Copa. Varios jugadores de esa División de Honor Juvenil, pues ya conocemos que comparten categorías en el club, ¿no? de Colo-Colo, y pues es algo que afecta y está afectando últimamente también a la plantilla del equipo juvenil. A ver, que me están diciendo por el chat que no pueden subir los resultados. Pues todo tuyo, Alex. Tú que los tienes. Pues tiramos de memoria. También digo sorpresas porque también caía Guanapix, lo hacía ante Prineos, en un partido que se llevó Prineos por 5-2, a lo que intentó reaccionar Guanapix. Estuvo muy listo el conjunto, ¿no? de los colegiados, y pues fue algo imposible de remontar para el equipo de Richie Felipe, que lo intentó, pero no entraron las oportunidades más claves que hubo en todo el partido, no hubo suerte de cara a portería, y eso lo aprovechó Primeros para llevarse 3 puntos muy importantes. Cayó el primero, cayó el segundo. Así es, pero no tenemos cambio en la clasificación, siguen en ese mismo orden. Ebrosala es tercero, San Juan es cuarto. Nombrar que Ebrosala sí que conseguía la victoria por la mínima ante una Inzón que va bajando puestos poco a poco. Ahora mismo se encuentra en la 11ª posición y se mete en problemas serios ya el conjunto de Inzón. ¿Cómo va la zona baja? Pues es de lo que quería hablarte, Francho, porque Alcañiz caía por la mínima ante San Juan, uno de los equipos más fuertes de esta temporada en este grupo 6, 4-5 en Alcañiz. Partido que hubiera sido muy importante sacar un punto, porque en un calendario tan complicado que estaba teniendo Alcañiz estaba sacando por lo menos un punto en la mayoría de sus partidos, pero al final te enfrentas a un auténtico equipazo como puede ser el de San Juan, y conseguir la victoria es complicado, conseguir el empate también. Te quedas muy cerca y a lo mejor te quedas un poco con ese mal sabor de boca de saber que estás al nivel que requiere la División de Honor Juvenil, pero no terminas de encontrar esos puntos necesarios para salir de esa 15ª posición. Al final el factor pista que tan buen resultado le da al Cañiz con equipos como San Juan o equipos de la zona alta, pues bueno, se diluye un poco, ¿no, Alex? Sí, así es. Al final se debió notar también en el pabellón este fin de semana, porque el resultado ya lo veis, o sea, es muy ajustado, es de 4-5 ante uno de los mejores equipos, como ya hemos dicho, pero decimos que es un gran apoyo, ¿no? para los jugadores, pero el nivel de San Juan esta temporada era claramente superior, estuvo a punto de darse la sorpresa, no pudo ser. Esperemos a ver que si San Juan, perdón, si Alcañiz puede encontrar los 3 puntos en las próximas jornadas. Vemos ahí en los resultados, pues esa victoria por 2-7 de la Cigüeña ante Coras.
ese 10-5 del Rivera Navarra frente a Boca Ijar. Boca Ijar que yo creo que ya hace muchas jornadas que se ha dejado ir, ¿no, Alex? Sí, así es. Al final seguirán luchando, por intentar conseguir esa victoria de consolación, por llamarla de alguna forma, seguro cada fin de semana. Pero cuando te estás en este tipo de situaciones es casi preferible centrarse en otro tipo de cosas más que en intentar ganar, ¿no? Más, a lo mejor más formativas con el cambio generacional, que al que le ha pasado bastante factura al conjunto de Ijar, y buscar, ¿no? Esa progresión de tus jugadores, está también pensando en ese equipo de tercera. Victoria también de Pinseque por 2-4 frente a Romareda. Y Lepanto, que sigue escalando posiciones 3-5 frente a la Almozara. Bueno, pues unos resultados que en la zona baja también se mueve, ¿eh? Sí, así es. Al final teníamos partidos muy interesantes, como podía ser este último que has nombrado de Lepanto, que se coloca ahora mismo sexto en la clasificación. Es una forma, ¿no?, de ver lo igualado que está todo, como en apenas un fin de semana puede subir 3, 4 posiciones. La Cigüeña, que conseguía la victoria ante Coras, como también has nombrado, por 2 goles a 7. Un partido que, como nombrábamos la semana pasada, son partidos muy igualados, pero que al final se decantan del todo por uno de los dos equipos, y a la Cigüeña pues le vino bien estos 3 puntos, porque parece que poco a poco va saliendo también de esa zona de peligro en estar ahora mismo décimo en la clasificación. ¿Qué partidos tenemos esta próxima jornada? Pues tenemos un San Juan Ebrosala, donde los nuestros de Ebrosala, Estadio Casablanca, lo tendrá muy complicado, es fuera de casa, es necesario puntuar, es necesario sacar los 3 puntos si se quiere seguir en la lucha por el Campeonato de España. Hubo suerte, entre comillas, para Ebrosala, que Guanapix pinchaba, es decir, se vuelve a igualar todo ahí en esa zona alta. Y pues si quiere seguir optando a esa segunda plaza, pues Ebrosala necesita la victoria ante un equipazo como es San Juan. Si te parece, vamos a dar paso a nuestro protagonista, a uno de los jugadores de División de Honor Juvenil, de ese líder de la tabla clasificatoria, que nosotros que Entre Ríos Automatización. Jorge Martínez, buenas noches, Jorge. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Bueno, Jorge. lo primero agradecerte que estés con nosotros aquí en 40 por 20. Bueno, nos comentábamos ahora analizando un poco la jornada. Te has puesto al revés. Sí, sí, ahora estoy bien, Está ahora. saliendo. Quitar Sí. el bloqueo del giro del móvil. Ahora, Antes estabas bien. vale, Ahora, ya estoy. ahí te tenemos. Ahí está. Que comentábamos que, bueno, que en este caso eh, sorprende la derrota vuestra esta jornada o ya mantener tantas jornadas el rosco a cero en los partidos perdidos, alguna vez tenía que llegar. Sí, bueno, a ver, sorprende porque estamos a una semana de la Copa España y no podemos permitir esta derrota, pero estamos pensando más en la Copa, la verdad. Al final era una semana de preparación. También pues tenéis ese- esos contratiempos, ¿no? De que varios jugadores de vuestro equipo pues se ven no medio obligados, ¿no? Al final es un placer, ¿no? Subir de categoría, os quedáis sin jugadores muy, muy fuertes, como pueden ser Sergio o Iñaki, que están marcando goles con el segunda B. Pues se juntó un poco todo también. Al final vuestras cabezas estarán donde estarán, seguramente en Granada, me imagino, en el partido ante Málaga, del que ahora también te preguntaremos también. Pero ¿cómo se vivió desde dentro? Porque tampoco debió ser fácil, ¿no? El saber que lo que se puede ver desde fuera es que si no hay varias personas en el equipo, es un equipo que no tiene nivel. Algo de lo que no estoy nada de acuerdo, porque creo que sois chicos con mucho potencial y que no necesitáis de esos jugadores que vienen muy bien, porque son auténticos jugadorazos, para conseguir los 3 puntos. Yo creo que simplemente fue un cúmulo de cosas. Al final las cabezas están donde estás, y es muy importante también este fin de semana. Así es, la baja de Iñaki y Sergio también nos perjudica, también faltaba nuestro entrenador Sampe, que también se notó, pero bueno, hicimos una buena primera parte y unos buenos 10 minutos, que luego igual nos confiamos un poco y pues pasó lo que pasó, pero bueno, a pensar en la Copa España y a ver qué tal esta semana. ¿Os veis tan superiores al resto, Jorge? Bueno, de Aragón, contra la mayoría de equipos sí, excepto alguno que se salva como Saladí, San Juan, Aizón, algunos de estos que te lo pueden poner muy difícil.
Al final, pues este año os ha tocado a vosotros. Al final, el cambio generacional hace un par de temporadas también os benefició. El año pasado le tocó a Wanapix, este año es vuestro. ¿Cómo queréis veros en esta Copa de España? Así es, pues nuestra Copa España pues la hemos planteado pues a ir pasando rondas. La primera contra Málaga a por todas y a seguir a ver qué nos toca. ¿Qué nivel te esperas en esa copa? Buah, pues la gente va a salir muy motivada y me espero un muy buen nivel de los equipos, de todos los equipos. Tanto vosotros que vais enchufados ya, porque ya, por lo que nos estás comentando, ya vais focalizados en la copa desde hace un par de jornadas, pero de los rivales que os podéis encontrar en esa copa, ¿cuál destacarías tú? Porque ha habido pinchazos, ¿eh? Ha habido rivales de los gordos que no se han clasificado. Sí, sí, a ver, nos ha tocado pues el Málaga, que es un rival muy difícil. Encima, si pasamos, pues nos toca Móstoles o Martorell, que también es un equipo muy difícil. Y ya si Sí, para pasamos mí a la es, final, también en el otro lado hay equipos muy grandes. Martorell, que siempre nos vamos a acordar de él, de la temporada pasada, de cómo nos apeó, en este caso a Guanapis, al Sala 10, que lo dejó ahí temblando en el último minuto. Y aunque sea el equipo rival, Wanapix aquí en Aragón, ojalá, ¿no? Consigáis esa victoria ante Málaga y vengar, ¿no? A vuestros compañeros de comunidad. Creo que os ha tocado el cuadro más difícil. Al final os ha tocado Málaga en cuartos de final. Si pasáis de ronda, esperan Móstoles o Martorell, que bajo mi opinión son dos de los máximos favoritos. En el otro lado está Noya, está Jimmy Cartagena, está Valle del Ebro por parte de La Rioja y por parte de Canarias está Agüimes. Aparte de vosotros, que yo creo que tenéis que estar compitiendo con los mejores y seguro, no tengo ninguna duda. ¿Cuál crees que puede ser el equipo que pueda llegar lo más lejos? buah, pues aparte de nosotros, que espero que lleguemos lo más lejos posible, pues es que veo grandes candidatos. En el otro lado está el Jimmy Cartagena, que es un gran equipo. Y también los que nos han tocado Martorell y Móstoles también son duros. Martorell muy, muy, muy duro, ¿eh? Y Muy, muy, además muy la duro. catalana es dura, es Muy, muy, dura. muy duro. Ojo que para dejar al Barça afuera, eh, Esto ojito, es, ¿eh? esto es. Tienes que ser Barça, muy, Palma, muy bueno, muy, muy buen equipo, Industrias. ¿eh? Tiene que ser. Pero bueno, a ver, así lo vais a saborear mejor, Sí, Jorge. sí. Al final, si queremos ganar la Copa, tenemos que ganar a todos, a los más grandes. Claro. Así que hay que ir a por todas. Al final luego esa copa va a pesar, ¿eh? Si acaba en las vitrinas del Colo, pues siempre podéis decir, joder, nos tocó por el lado chungo del camino, no por el Sí, teóricamente fácil. sí. Así es, así es. La última copa que recuerdo de Entre Ríos fue hace, si no me equivoco, 3 4 años, donde Entre Ríos caía en un partido muy igualado. Ahora no caigo contra quién, pero se llegó a adelantar en varias ocasiones. Se terminó por caer en esos cuartos de final ante uno de los grandes favoritos, que ahora no me sale el nombre, se me ha ido por completo de la cabeza. Las Rozas. Eso es, contra las Rozas, cierto. Que creo que al final llegó a la final o compitió en las semifinales. Pues en un partido donde estuvo muy igualado, ¿esperáis superar ese mérito de Entre Ríos en aquella temporada? Ojalá, ojalá. Además, pues algunos de ellos están en el segunda B, que son nuestros propios compañeros, y ojalá hacerlo por ellos también y pasar la siguiente ronda. Hablando, dejando a un lado la copa, cómo estás viendo al equipo y sobre todo, cómo estás viendo tu progresión esta temporada? ¿Te ves subiendo con el segunda B? ¿Te ves siguiendo creciendo en este equipo de división de juvenil? Sí, la verdad que el equipo está muy confiado y sobre mí, pues Samu me da la confianza de subir con el segunda B y jugar partidos y se agradece porque nos da esa confianza a los juveniles que la agradecemos. Y también algún entrenamiento con el segunda que también se agradece. ¿Cuál es el cambio más grande que ves tú entre categorías, entre la División de Honor Juvenil y la Segunda B? Buah, pues el final de partido sobre todo. Se hacen unos finales de partido muy intensos y la gente al final compite hasta el final, hasta el final. Más físicos. Sí, sobre todo mucho más físico, la gente es más mayor, más corpulenta y se nota, se nota. Encima nosotros que somos un equipo muy joven, pues lo notamos. Y luego también pues las perrerías, ¿no? Sí, sobre todo. Lo que da la veteranía, el matar un partido que a vosotros os puede el ímpetu de la juventud,
Pero Ya, los veteranos saben cómo templar, ¿no? Un partido. Cuando hay que templarlo y hay que dejarlo morir, pues eso es lo que falta. En un filial al final tienes lo bueno de la juventud, pero claro, también te falta esa veteranía que a veces hay partidos que los tienes que saber sí, sí, controlar y matar. sí, 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 totalmente. Jorge, cuéntame, ¿cómo ves tú a Sampe como entrenador y como compañero de equipo en esa segunda B? Pues a Sampe tengo que agradecer todo porque me ha enseñado mucho como entrenador y cuando subimos con segunda vez siempre nos apoya, es el primero en decirnos bonitas palabras y se le agradece, se le agradece. Pero en la pista, claro, ¿cómo cambias el chip? No, en la De, pista estar jugando con él exige y te exige, te exige. Y como entrenador también, la verdad es que muy bueno. Porque fíjate, hemos tenido, en el primer bloque hemos tenido a Adri Ortego, Mm, que fue entrenador del divisional juvenil y ahora esos jugadores son sus compañeros en el primer es así. equipo. Y le Sí, preguntábamos, bueno, ¿y cómo llevas eso? ¿Se te suben a las barbas o no? Y dice que para él era un orgullo, pero sí que es verdad que, claro, que ese rol ha cambiado. Entonces, me imagino que Sampe, cuando lo tenéis de entrenador, pues es entrenador, pero cuando lo tenéis de jugador, es cercano, es exigente con vosotros, os chilla dentro de la pista o no. sí, sí, a ver, es cercano, pero también nos exige lo que nos tiene que exigir. A ver, además es el capitán y es el que tiene que exigir a los compañeros que hay que competir a tope. Pero sí, es el más cercano, sí. Igual te meto en un marrón, Jorge, pero cuéntame, ¿cómo ves tú es el final de temporada con Eurosala y Wanapis, que están demostrando tener muy buenas plantillas, pero también están cometiendo errores a lo largo de la temporada? ¿Cómo crees que puede acabar la cosa? ¿Quién crees que os puede acompañar en ese hipotético campeonato de España? Pues entre Sala 10 y Eurosala va a estar. Este pinchazo creíamos que el Sala 10 lo iba a aprovechar para acercarse a nosotros. No lo han podido aprovechar, así que nosotros nos alejamos más. Y la segunda plaza, pues yo creo que estará entre Eurosala y Sala 10. Pero no nos tenemos que confiar nosotros tampoco. ¿Y por quién apostarías tú? Yo apostaría por Sala 10. Por ser a 10. Sí, sí, sí. Oye, la última ya. ¿Y en la zona baja, quién crees aparte de Boca y Jar, porque todos estamos deseando que por fin ganen un partido, ¿no? Para estrenar el casillero. ¿Quién crees tú que va a estar, que se va a ir de la categoría? Buah, pues es que la tabla baja no te la sabría decir porque es que hay mucha competencia en la tabla baja. Hay muchos equipos, está Coras, hay mucha gente, Almozara, buah. Está competitiva la zona baja. De todos los que te has enfrentado tú de la zona baja, ¿cuál dices, ostras, estos los veo yo que al final se van a salvar? Porque los veo competir. Yo creo que Cora se va a salvar, Cora se va a salvar. A nosotros nos puso cosas muy difíciles, quedamos 3-1 en San Braulio, en nuestra casa, y nos lo puso muy difícil. Yo creo que se salvarán. Bueno, pues te hemos hecho hacer de pitoniso, ¿eh? Dentro de poco te diremos, Jorge tenía razón. Sí. Bueno, Jorge, que mil gracias por estar con nosotros, mucha suerte en lo que resta de temporada y sobre todo que vuestra victoria es la victoria del futsal aragonés, o sea que vamos a estar todos a muerte con vosotros en Ojalá. esa copa. Un abrazo. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Bueno, Alex, nos centramos ya en la segunda división B donde teníamos derbis y ha habido sorpresas. Ha habido sorpresas porque Cadrete competía al 100% ante un Pinseque que al final conseguía la victoria en los últimos minutos. Una victoria muy trabajada por parte del conjunto de Dani Salanueva, 4-3 a favor del conjunto del pueblo de Pinseque. En un partido muy igualado, ya sabemos cómo son perdón, ya sabemos cómo son los derbis. Comentamos que son partidos completamente distintos a los demás que puede haber en esta categoría. Al final ese ambiente, ¿no? Entre pueblos también, que son 4 de los 5 equipos son de pueblo, pues es algo que ayuda mucho a que el ambiente del pabellón sea muy bonito y se jueguen partidos también muy bonitos como el que se vivió en la Granja entre Ríos y Sala Quinto, dos equipos que bajo mi opinión puede ser muy, muy parejos sobre la pista. Al final, pues las temporadas han sido distintas que una para el otro. Entre Ríos lo está pasando peor, pero con el empate a 4 sale de la zona de descenso. Dos buenos resultados, en este caso para Pinseque,
pero sobre todo también para Entre Ríos, que siempre es muy complicado jugar en casa de Quinto. ¿A Contebro qué hizo? Conseguía la victoria también ante Ciervena fuera de casa por 1-3 por parte de Acontebro en un partido complicado ante un equipo donde la victoria era necesaria, casi obligatoria, te diría yo. Si quieres estar en la lucha, se coloca quinto, está en la lucha, quedan jornadas aún para intentar entrar en esos playoffs. Una noticia que sería muy buena, para el futsal aragonés, que 2 de nuestros 5 equipos pues estuvieran entre los 4 mejores del grupo. Próxima jornada. ¿Qué partidos tenemos? ¿Contra quién juegan los nuestros? Pues volvemos a tener 2 derbis, Dos Entre derbis. Ríos contra Pinsec el domingo. A Contero Tauster recibe a Cadrete también. Son 2 partidos que son muy igualados. Creo que puede pasar cualquier cosa. A lo mejor Pinsec que llega con algo más de ventaja en el partido ante Entre Ríos, pero al final Entre Ríos es lo que decimos todas las semanas, ¿no? Tiene una plantilla tan joven que un resultado a favor puede ser tan bueno mentalmente para los chicos, al igual que un resultado en contra en los primeros minutos puede decantar el partido ya desde el principio para Pinsec. Esperemos que no sea así, esperemos que tengamos un ambientazo en la granja y pues para cerrar ya, pues Sala Quinto recibe a Loeches en un partido donde Sala Quinto también necesita la victoria, ya no solamente porque creo que ya no te juegas nada, ¿no? A estas alturas de temporada estás octavo, el equipo que tienes por detrás es Cadrete, en un partido donde tienes que seguir sumando puntos para seguir sumando muy buenas sensaciones como lo está haciendo estas últimas temporadas. Exacto, acabar lo más alto posible de la tabla y si puede echar un cable al resto de equipos aragoneses que se están jugando las cosas chungas por abajo, mejor que mejor. La semana que viene, Alex, más y mejor, un abrazo. Un abrazo, Francho, un abrazo a todos. Vamos con la tercera y la autonómica. De Alex a Alex y tiro porque me toca. Alex Les, buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. Cuéntanos cómo ha ido esa tercera división. Con ¿Quieres, sorpresas. sí, ¿quieres que empiece por la que te va a gustar a ti, no? Supongo que querrás que empiece por ahí. Empieza. Pues así es. Los Wikis Helsa consiguieron vencer a Coras. Primera derrota de Coras en toda la temporada. Wikis venció 3-2 en casa. Es verdad que es una pista muy complicada, pero como comentamos, Coras no había perdido todavía. Pero además es más sorpresa porque Wikis se consiguió poner 3-1. Pero claro, Coras al final es Coras que va primero. Bueno, iba primero. Y con ese pinchazo que nadie se lo esperaba, consigue su primera derrota y vamos, Helsa ahora mismo estará que echa cohetes no solo por ganar al que era líder, sino por intentar meter un chute de energía a la plantilla para ver si son capaces de remontar lo que les queda de temporada. Y luego, en el resto de partidos, pues Brosala perdía en casa 2-4 frente a Utebo, Calatayud y Alcañiz empataban a 2 en un partido en el que Alcañiz se puso por delante, 0-2 además, en la pista de Calatayud, pero Calatayud consiguió empatar el partido a falta de un minuto para acabarlo. Y esto le viene muy bien a Calatayud porque es un punto que a priori parecía complicado después de ir perdiendo 0-2, pero finalmente consiguió un punto que le viene bien la clasificación para intentar alejarse de esa zona baja. Luego, Compañía de María perdía 2-6 contra Pirineos. El Burgo le ponía las cosas muy complicadas a Zafán porque quedaban 3-4 en la pista del Burgo y como bien sabemos es muy complicada. Al Escanos iban 1-1, pero Zafán consiguió meter el cuarto, el 2-4 en el 38. El Burgo no se rindió y metió el tercero a falta de un minuto e intentó ganar y por lo menos conseguir un punto ante su afición, pero no fue posible. Luego Daroca perdía en casa 2-3 contra Ainzón. Una remontada en la que Daroca empezó perdiendo ganando 2-0 y Ainzón consiguió poner el 2-3, pero en los últimos instantes porque empató el partido a falta de 3 minutos y acto seguido marcó el tercero igual de remontada, con lo cual dejó un poco chafada la afición local de Daroca y los de Ainzón se llevaron unos grandes puntos. Luego Caspe vencía en casa 4-2 a Ijar, un partido en el que estuvo constantemente igualado, la verdad, aunque fue 4-2. Caspe marcó el 3-1 en el 38. Ijar no bajó los brazos y metió el segundo. Pero acto seguido Caspe sentenció el partido a 4-2 y se llevó los 3 puntos. Y luego Paniza, a pesar de haber conseguido un punto la semana pasada contra Coras, en casa no conseguía puntuar y perdía 2-7 contra Borja.
¿Esto qué hace? Que en la parte baja, además de que Compañía va último con 8 puntos, tenemos a Gelsa penúltimo con 11, Ebrosala el último que descendería con 15, y ahora mismo tenemos a la Unión Calatayud con 18 y a Daroca con 19. Si ya de por sí comentábamos que Daroca tuvo el partido en su mano con 2-0, esa remontada de Inzón en la pista de Daroca hace que Daroca se meta en más problemas todavía. Sí que es verdad que todavía está a 4 del descenso y con un partido menos, pero ya se ha metido por esa pelea. Y luego en la parte alta, como comentaba, ese pinchazo de Coras hace que tengamos nuevo líder y no está Fan. Actualmente el líder es Pirineos, empatado a puntos con Coras, pero ahora mismo Pirineos es líder con 50 puntos. Coras también con 50 y luego Zafán con 49, con lo cual lo que a priori parecía, entre comillas, sentenciado a 2 equipos hace 3-4 jornadas, ahora mismo se ha metido Pirineos de lleno, con lo cual va a ser otro rival a batir hasta final de temporada y nos van a dar mucha guerra en este final de temporada y sobre todo este fin de como tal no hay partidos, pero como el fin de semana que recordemos hace un par de fines de semana se aplazó por el tiempo, tenemos la disputa de varios aplazados, empezando por un Paniza-Alcañiz que se va a disputar en Muel, el Burgo contra Borja, luego tenemos el partido que a priori de la jornada en ese momento, que era el Compañía de María Wikis, un partido en el que se enfrentan último contra penúltimo. Luego Zafán recibe a Inzón en un auténtico partidazo porque como bien sabemos Inzón es un rival duro de roer. Utebo juega en casa contra Ijar, Casper recibe a la Unión y Daroca recibe a Coras, con lo cual ya después de este fin de semana tendremos prácticamente a todos los equipos con los mismos puntos de partidos, a excepción de Paniza, que aún tendrá menos partidos, pero por lo menos este fin ya tendremos todos a la par. Sí que este giro dramático, gracias a los wikis de Gelsa, hace que la liga llegue a esta última fase preciosa, porque si nos llegan a decir en diciembre que Pirineos iba a ir líder de la tabla clasificatoria, yo creo que no lo habríamos firmado ninguno, ¿eh? Sí que es verdad que a principio de temporada, pues, y hace un par de jornadas teníamos pues Utebo que también está. Es que además Utebo estaba igualado prácticamente a puntos con Pirineos hace un par de jornadas, que también lo hablábamos ahí de Utebo, pero finalmente Utebo pinchó varios partidos, Pirineos ha dado ese golpe y gracias a la constancia de Pirineos, pues ha llegado los dos pinchados, porque es verdad que Coras pierde este finde, pero es que de 6 puntos posibles en las últimas 2 jornadas ha conseguido 1. Encima es contra Paniza. O sea que al final son 2 partidos que a priori no tienes que ganar, y más siendo que no habías perdido todavía, y los pierdes. Entonces, claro, se junta, como bien comentas ahora, en esos 3 equipos y veremos, porque es verdad que dices eso, que quién iba a pensar que Pirineos después de eso, hace un par de jornadas se iba a meter ahí arriba. Yo lo comentaba con un compañero que era de Pirineos y yo le comentaba, bueno, ¿tú cómo lo ves? Porque además yo le decía, ojo, porque cuando había pinchado Zafán un par de partidos le dije, ojo que Pirineos se puede meter, y me decía, bueno, aún tiene que perder Coras y aquí está. Al final la liga de momento va a ser de 3. Ha llegado, pues les vamos a preguntar a nuestros protagonistas, a ver cómo lo ven ellos. Alex Casas y Héctor Gracia. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, comentábamos ahora esa llegada, mirando con el rabillo del ojo, nadie os veía venir, nadie os veía llegar y os habéis clavado en la primera posición. Fruto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero también de saber competir. Sí, ahí después de Navidad, bueno, más bien antes de Navidad tuvimos ahí el bajón nosotros y no lo veíamos muy claro, pero al final los demás equipos han ido pinchando y estamos luchando ahí por la primera posición. Que no olvidemos que con un partido más, que luego después de este fin de semana ya veremos a ver. Bueno, yo un poco también para Héctor, supongo que es verdad que a principio de temporada veíais supongo que teníais como objetivo el ascenso, ahora mismo puede que lo tengáis, pero tú como jugador, ¿cómo estás viendo al equipo? No, bien, sí que es verdad que el objetivo del ascenso lo hemos tenido desde el principio de temporada y siempre hemos confiado en nuestras posibilidades. Es verdad que pasamos un mes de diciembre difícil
porque tuvimos 2 malos partidos y la cuesta de enero fue dura con las expulsiones, pero el mes de enero creo que ha hecho que el equipo esté más metido que nunca y la realidad es que ahora mismo nos vemos con más posibilidades que nunca de luchar por el primer puesto. ¿Pensabais que iban a pinchar tanto, sobre todo en este caso Zafán, que sí que sorprende mucho, ¿no? Después de que se ha pegado y sigue pegándose un temporadón, le vimos pinchar de manera consecutiva, eso hizo que Coras pues consiguiera ponerse en esa primera posición, parecía que íbamos a tener líder sólido y como bien decía Alex, estos 2 últimos partidos, pues bueno, ha sacado un punto de 6. Tan igualada está la liga ya no en la zona alta, sino en toda su extensión. Sí, lo hemos visto este fin de semana, que es que el primero puede pinchar con el último. Es que es la tercera, es así, o estás súper concentrado y aún así, sobre todo fuera de casa, puedes perder cualquier partido. Es verdad, el año pasado me parece que fue Cadrete perdió con Ebrosala, este año Coras ha perdido con Gelsa. Creo que es una liga muy igualada y cualquiera te puede, no sé si ganar, pero quitar puntos con muchísima facilidad. Este fin de semana no jugáis porque como habéis comentado tenéis un partido más. ¿Creéis que os va a venir bien este pequeño parón que tenéis vosotros? ¿O necesitáis seguir con esa dinámica tan buena que estáis llevando? A ver, yo creo que no nos viene mal parar un poco porque así recuperamos un poco a los lesionados porque hemos sufrido un poquito estas semanas de varios lesionados y gracias al senior y a los juveniles que nos han echado la mano para poder sacar estos partidos adelante. Sí, la cuesta de enero en cuanto a resultados fue buena porque conseguimos salvarlos, pero ha dejado a la plantilla un poco escasa de fuerzas. Está siendo un mes duro, pero bueno, este parón la verdad es que nos viene bien coger fuerzas y recuperar a todos los que podamos. ¿Cómo están respondiendo los jugadores que estáis tirando, pescando de los equipos de debajo, de esa extensa cantera que tenéis? Pues la verdad que están respondiendo bien. O sea, si no estarían jugando con nosotros. Entonces, hay varios chavales, tanto del senior como de los juveniles, que están ahí, muchos entrenan con nosotros y algunos pues han debutado este año en tercera. Bueno, algunos 8 han debutado ya este año en tercera. O sea, que se ve que intentamos contar, que además la filosofía del club es esa, contar con la cantera. Yo desde hace creo que es un mes y medio he empezado junto a David Ortiz a entrenar al División de Honor y la verdad es que es una suerte. Yo sabía las capacidades que tenían estos chicos, esta generación, y la verdad es que con nosotros desde septiembre lo han estado demostrando que tienen nivel más que de sobra para venir a entrenar con nosotros y por supuesto tener minutos con nosotros. Y pues bueno, aunque en juvenil no se les haya reflejado, creo que hemos dado un paso adelante y ahora estamos en muy buena dinámica y ojalá conseguir esa permanencia de la División de Honor. ¿Cómo veis el partido que tenéis, ya no este fin como comentamos, sino el siguiente, porque os enfrentáis a Paniza, un equipo que, aunque este fin de semana hemos visto que ha perdido, llevaba una buena dinámica estos últimos partidos, incluyendo ese empate contra Coras? Sí, Paniza, partido bastante complicado. Viene, como tú bien has dicho, una dinámica, salvo este último partido con Borja, pero viene una dinámica espectacular. Yo los conozco bastante bien, que estuve allí una temporada con ellos, y sé de su potencial, y sé que es un partido muy, muy complicado. Va a ser un partido sí, muy, muy competido, muy complicado. Siempre contra Paniza son partidos muy competidos, de los que, vamos, yo creo que más competimos de toda la temporada, porque es un rival que compite muy bien y que por supuesto nos va a costar muchísimo y es un partido clave para nosotros sacar los 3 puntos. Le preguntábamos al Chillo Franco al principio de la temporada qué supondría para un colegio como los corazonistas un ascenso a Segunda División B. Os lanzamos la misma pregunta. ¿Qué supondría para vuestro colegio?
Mejor que con Héctor, que lleva muchísimos años más Eh, en el colegio y él lo va a decir mejor. Para mí lo sería todo. Yo he nacido y he jugado aquí toda la vida, excepto en los 3 añitos que estuve en el colo, que aprendí una barbaridad. Pero yo es que siempre he sentido que esta es mi casa y desde los 8 años que empecé, con todos los entrenadores que he tenido, me han hecho sentir que esta es mi casa y ganar con tus entrenadores de toda la vida que te han enseñado todo, con tus compañeros que son prácticamente como una familia. Pues para mí a nivel emocional es súper importante y bueno, en realidad es por lo que he vuelto a Pirineos, por el objetivo de buscar ese ascenso a segunda vez, ese sueño. Y un poco entrando en lo que es la gestión de grupo, quería un poco preguntarle a Alejandro que cómo de fácil es gestionar lo que es el propio grupo que hay en el equipo y también si es fácil o no gestionar cuando tienes 3 porteros en la plantilla. A ver, gestionar grupos nunca es fácil. Eso sí, la suerte que hay, que todos se llevan muy bien entre ellos, que se conocen desde hace muchos años, y los que han venido nuevos, se han acoplado como si llevaran toda la vida. Entonces, el grupo es espectacular y se maneja con sus más y sus menos, como siempre, como en todos los grupos, pero es un grupo espectacular. Y luego, pues tener 3 porteros. A veces es mejor porque siempre vas a tener a 2 porteros disponibles, pero cuando tienes a los 3, el dejar uno fuera siempre es difícil. A mí me cuesta dejar jugadores fuera, pero claro, toca. Y ya los porteros lo saben perfectamente que son 3, que tienen que competir y los que mejor están son los que van. Volvemos a hablar de esa posibilidad de ascenso. Me imagino, Héctor, que para ti, aparte de lo que comentabas que has vuelto para ascender, hacerlo con tu hermano ya sería pues la hostia, ¿no? Hablando mal y pronto. Sí, la verdad es que sí, hubo un tiempo que dudamos porque él por temas laborales volvía seguro a Pirineos y yo estuve durante un tiempo dudando si quedarme en el colo o no y parecía que por primera vez en muchos años nuestros caminos se separaban, pero al final no, el destino ha querido que sigamos juntos y pues ahí estamos. La verdad es que sería, vamos, yo ya lo dije, yo si consigo el ascenso, yo me puedo retirar del mundo del fútbol sala muy tranquilo. Hombre, pero si ascendéis, ¿por qué menos que una campaña juntos tenéis que hacer la segunda división B? Sí, sí, quizás un año en segunda B, pero bueno, que llegue cuando llegue la retirada, pero muy, muy tranquilo porque al final creo que el fútbol sala me ha hecho muy feliz y el estar en Pirineos tantos años me ha hecho muy feliz y sería ya lo último que me queda por conseguir en Pirineos. Yo, esta pregunta un poco más para los dos, que lo suelo hacer últimamente, y es que ¿qué le pedís a este final de temporada, tanto colectivamente como individual? Hombre, por pedirle el ascenso, obviamente. Y para mí eso, tanto colectivo como individual, después del ascenso, sería lo máximo. Para mí creo es lo mismo. Yo pido que las lesiones nos respeten, tanto a nivel de equipo como a nivel personal, que no está siendo un año fácil de lesiones, que nos respeten, porque el trabajo, las ganas y la ambición la tenemos, pero que nos respeten las lesiones porque está siendo un año duro y bueno, pues hay jugadores que no sé si van a llegar al final de temporada con nosotros, igual les espera un largo periodo fuera y que por lo menos los que estamos enteros que nos respeten y que podamos disputar en plenas condiciones la lucha por el ascenso. Pues Alejandro, Héctor, un placer teneros aquí en 40 por 20. Que como decías tú, Héctor, que os respeten las lesiones a los que todavía seguís sanos y vivos y que esa competición pues llegue hasta el final tan bonita y tan competida como estamos viviendo en estas últimas jornadas. Aquí la seguiremos analizando y esta es vuestra casa. Un abrazo a los dos. Venga, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, buenas noches, gracias. Buenas noches. Pues si te parece, después de hablar con el conjunto que ahora mismo va primero en la tabla clasificatoria de tercera, nos centramos en la autonómica muy rápidamente. ¿Cómo ha ido esta jornada pasada? Pues
esta jornada la parte de arriba sigue prácticamente igual que la dejábamos la semana pasada, está muy igualada. Sí que es verdad que tenemos el caso de Calasanz, que no consigue la victoria en casa frente a Boscos. Ya la semana pasada, cuando comentábamos que iba a ser un partido bastante complicado, porque ya costó en la ida, y así ha sido. La vuelta fue igual. Sí que es verdad que Calasanz se puso todo el rato por delante, o sea, todo el rato iba 1-0, 1-1, pero luego otra vez 2-1 o 3-2, pero en los minutos finales Boscos se puso 3-4 y a falta de un minuto para acabar el partido, Calasanz consiguió el empate, incluso tuvo la opción de llevarse los 3 puntos al final del partido con un doble penalti a falta de un minuto prácticamente, incluso menos, pero un disparo a la madera evitó la victoria de Calasanz y al final pues acabó en tablas. A priori 2 puntos que pierde Calasanz de cara a lo que queda de temporada. El resto de partidos, Pastriz perdía en casa 2-5 contra Zaragoza Unión, Torrellones a punto de dar la sorpresa porque perdía 4-5 en casa contra Villafranca. Sí, que es la sorpresa porque es que además el quinto gol de Villafranca es al final del partido, pero es que Torrellones vuelve a meter el cuarto a falta de escasos segundos y lo tuvo en sus manos el poder llevarse un punto, aunque fuese en casa, pero además contra Villafranca, como bien sabemos, también está en esa pelea y actualmente va tercero, o sea, no sabemos nunca por dónde va a salir este equipo de Torrellones. Sí que es verdad que normalmente se suele llevar derrotas, pero a veces tiene esto. Luego Cadrete perdía 3-6 con la Almozara. La Murga ganaba 12-1 a Urrea. Coras vencía 2-1 a Alto Aragón, Maderas Jaca, un partido en el que Coras remontó el partido después de ir perdiendo 0-1. Y luego Guanapix ganaba 6-0 al límite sin problemas. Sigue líder, 19 partidos, 19 victorias. Y a día de hoy, pues del segundo puesto al sexto, ahora mismo solo hay 3 puntos de diferencia. Sí que hay 3 equipos con un partido menos, incluido uno de ellos partidos es duelo directo, porque ahora mismo la Murga es quien marca el segundo con 39 y Calasanz con 36 el sexto, pero es que les queda un partido a ambos que es entre ellos mismos, con lo cual es partido directo. Entonces, pues tenemos 3 puntos. El playoff está muy, muy, muy apretado. Y en la parte baja, pues seguimos con Torrellones con una única victoria el primer partido de la temporada, que pensábamos que iba a ser la sorpresa, pero ya hemos visto que no. Cadrete con 7 y Gurrea con 8. Y luego, este fin de semana, pues como bien comentaba Rafa, tenemos un derbi, el que ya tuvimos en la primera vez. Esta vez Jaca en casa contra Peña la Murga, veremos a ver, porque es verdad que estuvo bastante igualado en Sabiñánigo, aunque al final se lo dio Sabiñánigo un poco con distancia. Veremos a ver, porque en Jaca suele ser al revés, suele ser más complicado jugar, y veremos a ver. Y luego para mí el que es el partido también de la jornada es el Zaragoza Unión Calasanz, porque se enfrentan el cuarto que tiene 37 y el sexto que tiene 36. Así que va a estar muy igualado y muy reñido, como bien estamos viendo estas últimas jornadas. Te tocará meter gol. A mí. Te tocará meter gol. Si es que yo, ya, además, el otro día que lo dijimos, el que falla el doble penalti fui yo. O sea, yo le pegué el palo. O sea, ni así. O sea. Que ya te dejen tirar los dobles penaltis. O sea, llevaba un 100% de eficacia en los dobles. En los penaltis también llevo un 100% de eficacia, pero el otro día no. ¿No te hemos dejado bendecido? Pues me cago en la mar. Algo tenemos que hacer. Tocamos madera. Vamos a tocar así un poco a ver si aquí. Bueno, ¿qué pasó en el grupo segundo con ESEA? Pues justo vamos a empezar por ESEA, que se imponía 2-8 frente al Olympiaque. Luego teníamos el duelo de la jornada entre el segundo y el tercero, que era ese Juventud de Almunia Muel. Un partido en el que quedó empate a 4, con lo cual iba a decir nulo, pero tampoco es nulo, porque viendo la clasificación le beneficia más a Muel, porque está más separado que a la Almunia. Un partido en el que totalmente igualado, porque al descanso se fue 2-2. Y aunque la Almunia iba 4-3, empató Muel al final del partido, con lo cual el sabor de boca que se le quedó a Muel fue muchísimo mejor que a la Almunia en este caso. Claro, Figueruelas vencía 7-1 a Peña la Unión, Villa de Mayén vencía 6-1 al Monacid, que no levanta cabeza. Tauste perdía 5-9 contra Beni Aragón, Épila vencía 5-4 frente a Zuara y luego Villa de Quinto vencía 2-1 a Pinseque, pero los 3 goles fueron en la primera parte. O sea, estuvo muy igualado, pero la segunda no dio para más. Entonces, ahora mismo ESEA sigue como Guanapix, 19-19, está intratable en este grupo. Muel ya va segundo con 43 a 14 puntos de diferencia y le sigue la Almunia con 36. Es verdad que con un partido menos, pero ya son 7 puntos de diferencia.
Con lo cual lo que comentaba es que, aunque a priori pareciese nulo el duelo entre ellos, a Muel le sale mucho mejor. Le sale muy bien el punto. Claro, porque es que si no se hubiese puesto la Almunia 3 y con un partido menos. Entonces ahí hubiese estado más igual hasta el final de temporada, pero bueno, aún quedan jornadas y puede ser que siga igualado. Y luego en la parte baja, pues ahora mismo la salvación la marca Olympique con 16 puntos y Tauste, que están igualados. Y en el descenso Azuara con 11 y Almonacid con 5. Ahora mismo 11 puntos de la salvación. Así que bastante complicado. ¿Y tenemos grupo favorito, el grupo tercero? Ahora me pongo con ellos, pero este fin de tenemos un Pinseque Lumpiaque, que son dos equipos que están marcando el descenso empatado a puntos, y tenemos un Exea Beni Alagón, que también va a dar mucho que hablar, aunque Alagón no esté tan bien como el año pasado, va a dar mucho que hablar. Y en nuestro grupo, pues Mosqueruela perdía 0-3 contra Altiplano, Albalate perdía 0-5 con Aliaga. Aquí también teníamos un auténtico pateazo directo entre Más de las Matas y Maestrazgo, que también volvió a acabar nulo, porque empataron a 2. O sea, está en máxima la igualdad que nadie se deshace. Más de las Matas sí que es verdad que ganaba 2-1, pero Maestrazgo empató a falta de 2 minutos y a pesar del intento de ambos equipos se quedó el partido en empate. Castelseras vencía 6-3 a Sarrión, un Sarrión que empezó la temporada, como comentábamos, que parecía que iba a ser muy fuerte. La Liga del año pasado, la sorpresa, pero se ha vuelto a meter en esa zona baja y ya no tiene opción. Luego tenemos el Favara 2, Alcorisa 4 y el Andorra 4, Montalbán 0. Esto hace que Altiplano siga líder, 14 victorias, un empate, una derrota. Y luego ese segundo puesto lo marca ahora mismo Alcorisa con 32, está a 4 puntos del siguiente, que es Andorra. Más de las Matas también está a 4 puntos y Maestrazgo sí que tiene 25, que en este caso serían más puntos, pero tiene un partido menos. En caso de ganarlo también sería 28, con lo cual estarían desde el segundo al quinto con 4 puntos de diferencia hasta final de temporada, que como bien comentamos, pues da ese puesto en playoff. Y este fin de semana tenemos un Alcorisa Andorra, un segundo contra tercero, que veremos cómo se desenvuelve, veremos si vuelven a empatar en un duelo directo o si hay un empate nulo. Veremos a ver, la próxima semana nos lo comentarás. Antes, predicción de la Copa. Finalista. Pues además lo estaba pensando porque me dijo Rafa que lo iba a preguntar. No sé por qué yo voy a apostar, no me digas por qué, espera, que por Cartagena. No me digas por qué. Yo digo, se va a unir al bloque de los pobres con Manzanares. Yo le dije también a Rafa que también veía muy posible que el ganador del Pozo Jaén de la primera eliminatoria, o sea, de esa eliminatoria, pudiera ser el campeón. Porque sabemos que Jaén, de las últimas 11, creo, o así, ha ganado 3 o así. O sea, Jaén sabemos que es su competición. Es un valor seguro. Sí, y claro, al final el Pozo va primero. Pero por reírme un poco más, pues no sé por qué Jimby me está... No sé. Tomo ahí... Vale, pues anotamos Jimby, pero yo digo Manzanares. Por cierto, sí, no. Que el Oliva no ha dicho con quién va. Se ha escapado. No, para pillarlo, ¿no? No, pues bueno, ya que ya lo dice no. ¿Sí o no? No ha dicho con quién. Se le están diciendo por el chat interno. No, pero no sabemos si se ha escapado, no se ha escapado. No se ha escapado, no. Lo ha dicho, no ha dicho. Luego nos pasamos, vale. Jimby, también, ¿no? Jimby. No, ¿ves? Sí, Jimby. Pues nada. Joder, sí que estáis todos con el Jimby Cartagena. Lo sabremos la semana que viene. Un abrazo, Alex. Un abrazo. Y suerte con Calasanz. Vamos con nuestras selecciones, muy rápidamente. Y Rafa Beltrán, que hace el hat-trick esta noche. Hoy sí. Nada, va a ser cortita y al pie como Julián Álvarez. Va a ser rapidito. La selección sub-12 pues tenía un partido amistoso esta semana frente al Cuarte. La verdad es que dejó buenas sensaciones para preparar su campeonato y la verdad es que bueno, pues el equipo de Chechu y Antonio Albero están preparando a conciencia ya el campeonato de España, que se celebrará en mayo en Madrid, y que la verdad es que el equipo deja buenas sensaciones y hay jugadores de mucha calidad, con lo cual yo creo que tenemos esperanzas en tener una buena plantilla. Y ya comentar una cosa, que esta semana, del jueves al sábado, fue el Congreso de Fútbol Formativo, Fútbol Femenino y Fútbol Sala de la Federación Española aquí en Zaragoza. Se desarrolló en el Palacio de Congresos y en el Hotel Iberus. Y la verdad es que, bueno, pues se han tomado algunas decisiones, como por ejemplo la vuelta
de las selecciones, del campeonato de selecciones territoriales sub-19, que se va a celebrar ya a partir del año que viene, que era lo normal que volviera. Lo que nunca se tuvo que haber quitado. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo y muchísima gente estamos de acuerdo. Y el año que viene, pues será 26-27, tanto el masculino como el femenino, pues volveremos a tener esos campeonatos que son fundamentales. La fase final de los campeonatos de clubes se va a celebrar en Madrid, siempre, en todas las categorías, con lo cual, Claro, pues bueno. lo pues, centralizan. Sí, bueno, pero yo creo que le da un realce también pues a utilización también de la ciudad del fútbol de Las Rozas, ¿no? Que al final para eso está, yo creo un poquito, para ser el centro del fútbol y del fútbol sala español. Y luego también, pues una propuesta que está en estudio, pero está todavía en estudio, no se ha confirmado que se pueda producir, yo todavía no lo veo muy claro, que es que hay 2 grupos en segunda división. 2 grupos de 14 equipos. En vez de haber un grupo de 16, volver a haber 2 grupos de 14. Y que los grupos de segunda B fueran de 14 equipos también. ¿Vale? Yo no lo veo. Yo sinceramente creo que, aunque la propuesta está ahí, a mí no me termina de convencer mucho. Para mí me parece que se le da más calidad con un solo grupo de 16, que ya cuando subes a 28, pues te puedes encontrar más equipos que a lo mejor no son tan profesionales como pueden ser en 16, ¿no? Y yo creo que eso, pues bueno, pues yo creo que está por ver y yo creo que al final no saldrá. Creo. Me parece a mí que van copiando un poco el formato del fútbol, pues de esos 2 grupos de primera federación, los no sé cuántos grupos, 5 grupos de segunda federación, la tercera que la dirige más al ámbito territorial, ¿no? A cada comunidad autónoma. Bueno, doctores de la Iglesia. Ya veremos a ver si sale eso adelante o no. De momento, la noticia importante es que se vuelve a recuperar la sub-19, que nunca se tenía que haber eliminado. Totalmente contigo. Bueno, y que han decidido centralizarlo todo. Yo bueno, no lo veo. Centralizar la fase final, la fase previa de los campeonatos de clubes no, Yo no pero lo bueno, veo. Ya sé que tú es que lo de centralizar no lo ves mucho. Centralizar no me gusta. Me lo incluyo también aquí en Aragón, vale. Sí, por supuesto. Eso también lo ha hecho bien la Federación Aragonesa, que ha empezado a descentralizar, ha empezado a llevar fases a otras zonas del territorio. Exacto. Y aún le queda Huesca. Queda mucho, pero en eso está el tema, en intentar llevar tanto el fútbol sala como el fútbol o cualquier disciplina federativa lo máximo a todo el territorio aragonés, que al final todos somos Aragón, ¿no? Exacto. Hoy hacemos un resumen y ya terminamos. Venga, los que hemos decidido de Copa, los que han decidido quiénes son los ganadores. Nuestro amigo Carlos Perena ha dicho que Palma. Tú has dicho que Manzanares. Manzanares, porque yo voy con los pobres. Exacto. Héctor ha dicho Valdepeñas. Alex Oliva ha dicho Jimby Cartagena. Alex Les también ha dicho Jimby Cartagena. Y yo que he dicho el Barça. Veremos a ver la semana que viene. A ver qué pasa. Falta Jandro. Que Jandro no ha dicho todavía nada. Veremos a ver. Jandro es un culé. Y te dirá que el puto Barcelona, seguro. Es que oye, que sepas que este que es un momento íntimo para nosotros. Hubo gente que. Hubo gente que me dijo que no habías estado el otro día en el programa porque había ganado el Real Madrid. ¡Oh! Pues no, amigos y amigas, hoy no puedo decir, me caí por las escaleras de mi casa y estos señores tuvieron que hacer el programa porque yo estaba tieso como un ajo en el sofá porque no me podía ni mover, ni con las drogas que me dieron. Gracias a Dios no llevo nada roto, sí que llevo. Eso es lo más importante, que estés llevo bien. Todo el cuerpo lleno de negros, lleno de moraduras negras en las costillas, en el culo, en el brazo, pero bueno, son cosas que pasan, que nos hacemos mayores, te piensas que tienes estabilidad y te escurres escaleras abajo, y te das cuenta que hay muchos escalones en esa escalera de mi casa, demasiados. Pero no porque haya ganado el puto Real Madrid, no. Ayer volvieron a ganar. Bueno, pues oye, es lo que hay. A algunos les sobra la cara. Espero que sea el Atlético de Madrid. No, que el Atlético de Madrid va a jugar contra el Barça. El Madrid creo que juega contra el Bayern de Múnich, si no me equivoco. Bueno, pues nada, nos haremos todos del Bayern de Múnich. Bueno. yo creo que ganar mi equipo me vale.
A todos aquellos merengones que nos veis en el programa, os pedimos disculpas. Muy bien. Pero cada uno tiene sus colores. Yo es que Eso es. no puedo. Luego esto es un momento viral que la gente se acuerda. Muy bien. Es lo que hay. Es lo que hay. Muy bien, Bueno, Francho. Venga, hasta la semana que viene. La semana que viene Muchas más, gracias. mejor. Amigos, amigas, gracias por estar con nosotros aquí con la voz del futsal aragonés. Que lo disfrutemos esta semana, sobre todo con mucha salud. Cuidado con las escaleras que llevan mucho peligro. Y que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en 40x20. Y para los que os gusta el fútbol, con la Grada FM en el programa que hacemos todos los lunes. Que no olvidéis en darle a me gusta y a suscribiros. Que luego vemos las estadísticas y decimos, pero a ver, si de 1400 tíos que han visto el programa, ¿cómo es que tenemos solo 620 suscriptores? Que no cuesta nada y es gratis y nos ayudáis mucho. Bueno, que no me lío más. Que seáis buenos. Adiós.